Conferencias y tesis. La actualidad de la filosofía. Quien hoy elija dedicarse profesionalmente a la filosofía, ha de empezar por renunciar a la ilusión de la que antes partían los proyectos filosóficos, la de que sería posible apresar con la fuerza del pensamiento la totalidad de lo real. Ninguna razón legitimadora podría reencontrarse a sí misma en una realidad cuyo orden y configuración derrota cualquier pretensión de la razón. A quien intenta conocerla, solo se le presenta como realidad total en tanto que objeto de polémica, mientras que la esperanza de que alguna vez llegue a ser una realidad correcta y justa perdura únicamente en vestigios y ruinas. La filosofía que hoy se hace pasar por lo que ya no puede ser no sirve sino para velar la realidad y eternizar su situación actual. Antes de cualquier respuesta, cumple esta función la pregunta misma, esa pregunta que hoy se califica de radical y que, sin embargo, es la menos radical de todas, la pregunta por el ser pura y simplemente, tal como la formulan expresamente los nuevos proyectos ontológicos y tal como, a pesar de todas las oposiciones, subyacía también a los sistemas idealistas que se cree haber superado. Pues está preguntada por supuesto, como aquello que permite responderla, que el ser sin más se adecua y es accesible al pensamiento, que es posible preguntar por la idea de lo existente. Pero la ecuación del pensamiento al ser como totalidad se ha desintegrado, y con ella la posibilidad misma de preguntar por esa idea de lo existente que, cual estrella fija, una vez pudo situarse en su clara transparencia sobre una realidad cerrada y redonda, y que tal vez se haya desvanecido para siempre al ojo humano desde que la historia es la única garante de las imágenes de nuestra vida. La idea del ser se ha hecho impotente en filosofía, no es más que un vacío principio formal cuya arcaica dignidad ayuda a disfrazar cualesquiera contenidos arbitrarios. Ni la plenitud de lo real puede subordinarse como totalidad a la idea del ser que le daría sentido, ni la idea de lo existente puede construirse a partir de los elementos de lo real. Se ha perdido para la filosofía, y de este modo se ha visto afectada en su origen la pretensión filosófica de apresar la totalidad de lo real. De ello da testimonio la misma historia de la filosofía. La crisis del idealismo equivale a una crisis de la pretensión filosófica de totalidad. La ratio autónoma, esta fue la tesis de todos los sistemas idealistas, debía ser capaz de desplegar a partir de sí misma el concepto de la realidad y la propia realidad. Esta tesis se ha disuelto a sí misma. El neocantismo de la Escuela de Marburgo, que trató de deducir con el máximo rigor el contenido de la realidad a partir de categorías lógicas, ha conservado, ciertamente, el carácter cerrado de su sistema, pero renunciando a cualquier derecho sobre la realidad, y se ha visto remitido a una región formal en la que toda determinación de contenido se pierde como virtual punto final de un proceso infinito. La posición contraria a la Escuela de Marburgo en el ámbito del idealismo, la filosofía de la vida de Simmel, de orientación psicologista y racionalista, ha mantenido, sin duda, el contacto con la realidad de la que se ocupa, pero a cambio ha perdido todo derecho a dar sentido a la acuciante experiencia, conformándose con un concepto naturalista de lo viviente, ciego y sin esclarecer, al que en vano ha intentado elevar a la aparente y oscura trascendencia del más de vida. Finalmente, la escuela del sudoeste de Alemania, la de Ricard, que media entre ambos extremos, cree disponer en los valores de unos criterios filosóficos más concretos y manejables que aquellos que los de Marburgo ven en las ideas, y ha desarrollado un método que relaciona esos valores con lo empírico de manera siempre problemática. Pero el lugar y el origen de los valores quedan indeterminados, se hallan en alguna parte entre la necesidad lógica y la multiplicidad psicológica, ni vinculantes en lo real ni transparentes en lo espiritual, una ontología aparente que no es capaz de hacer frente ni a la pregunta por el origen de su validez, ni a la pregunta por el ¿para qué? De su validez. Apartadas de los grandes intentos de solución de la filosofía idealista trabajan las filosofías científicas, que renuncian desde un principio a plantear la pregunta fundamental del idealismo acerca de la constitución de lo real, a la que solo siguen concediendo validez en el marco de una propedéutica de las ciencias particulares desarrolladas, especialmente de las ciencias de la naturaleza, y que creen tener una base firme en los datos, ya sean los del complejo de la conciencia, ya los de la investigación de las ciencias particulares. Habiendo perdido la relación con los problemas históricos de la filosofía, han olvidado que sus propios planteamientos están indisolublemente ligados, en todos y cada uno de sus presupuestos, a los problemas históricos y a la historia de esos problemas, y que no pueden resolverse con independencia de ellos. En este contexto se inserta el esfuerzo del espíritu filosófico que conocemos con el nombre de fenomenología, el esfuerzo por obtener, tras la desintegración de los sistemas idealistas y con el instrumento del idealismo, esto es, la ratio autónoma, un orden del ser vinculante que está por encima de lo subjetivo. La profunda paradoja de todos los intentos fenomenológicos es haber pretendido obtener, a través de las mismas categorías que produjo el pensamiento subjetivo, postcartesiano, precisamente esa objetividad que dichos intentos contradicen en su mismo origen. Por eso no es ninguna casualidad que la fenomenología de Husserl tomara justamente como punto de partida el idealismo trascendental, y los productos tardíos de la fenomenología, por más que se empeñen en ocultar este origen, son incapaces de negarlo. El descubrimiento verdadero
verdaderamente productivo de Husserl, más importante incluso que el del método de la intuición esencial, de mayor influencia exterior, fue haber reconocido y hecho fructífero el concepto de lo dado de modo irreducible, tal como había sido formado por las corrientes positivistas, en su significación para el problema fundamental de la relación entre razón y realidad. Husserl arrancó a la psicología el concepto de una intuición que da originariamente, y desarrollando el método descriptivo recuperó para la filosofía una fiabilidad que ésta había perdido mucho tiempo atrás entre las ciencias particulares. Pero no se puede ignorar, y el hecho de que Husserl lo manifestase abiertamente es muestra de la gran y profunda honestidad del pensador, que el conjunto de los análisis husserlianos de lo dado permanece ligado a un tácito sistema de idealismo trascendental cuya idea también está formulada finalmente en Husserl, que la jurisdicción de la razón sigue teniendo para él la última palabra sobre la relación entre razón y realidad, y que, por lo tanto, todas las descripciones husserlianas pertenecen al ámbito de esta razón. Husserl ha depurado el idealismo de todo exceso especulativo y lo ha situado en el máximo nivel de realidad que éste es capaz de alcanzar. Pero no lo ha hecho estallar. En su ámbito impera, como en Cohen y Nator, el espíritu autónomo, solo que ha renunciado a la pretensión de la fuerza productiva del espíritu, de la espontaneidad kantiana y fichteana, y se conforma, como se conformó ya el mismo Kant, con tomar posesión de la esfera de lo que le es propiamente accesible. La habitual concepción de la historia filosófica de los últimos 30 años quiere ver en esta moderación de la fenomenología husserliana su limitación, y la considera como el comienzo de un desarrollo que acaba conduciendo precisamente a la realización del proyecto de ese orden del ser que en la descripción husserliana de la relación no ético-noemática solo está esbozado formalmente. He de contradecir expresamente esta concepción. La transición a la fenomenología material solo se ha conseguido aparentemente, y al precio de esa fiabilidad de lo hallado que constituía el único fundamento de derecho del método fenomenológico. Si en la evolución de Max Schiller las eternas verdades fundamentales se desataron súbitamente para acabar siendo desterradas a la impotencia de su trascendencia, en ello podrá verse el incontenible impulso de cuestionar de un pensamiento que solo llega a participar de la verdad yendo de error en error. Pero la enigmática e inquietante evolución de Schiller reclama una comprensión más rigurosa que la que se limita a apelar a la categoría de destino espiritual individual. Dicha evolución señala, antes bien, que la transición de la fenomenología desde la región formal idealista a la material objetiva no podía conseguirse sin saltos ni dudas, sino que las imágenes de una verdad suprahistórica, que esa filosofía esbozó una vez de forma tan seductora sobre el trasfondo de la doctrina católica completa, se embrollaron y descompusieron en cuanto se las buscó precisamente en esa realidad cuya captación constituye el programa de la fenomenología material. A mí me parece que el último giro de Schiller trae su derecho propiamente ejemplar del hecho de haber reconocido que la escisión entre las ideas eternas y la realidad, que la fenomenología quiso superar adentrándose en la esfera material, era en sí misma una escisión metafísico-material, abandonando la realidad a un ciego impulso, cuya relación con el cielo de las ideas es oscura y problemática, y apenas deja espacio para la más débil brizna de esperanza. En Schiller la fenomenología material se ha replegado dialécticamente sobre sí misma, de su proyecto ontológico no queda sino la metafísica del impulso, la última eternidad de la que dispone su filosofía es la de una dinámica ilimitada e incontrolada. A la luz de este repliegue de la fenomenología sobre sí misma, la doctrina de Martin Heidegger también cobra un aspecto distinto del que le confiere el patos del comenzar desde el principio, que explica su influencia exterior. En lugar de la pregunta por las ideas objetivas y por el ser objetivo, en Heidegger, al menos en los escritos que hasta ahora ha publicado, aparece el ser subjetivo, la exigencia de la ontología material se reduce al ámbito de la subjetividad, buscando en sus profundidades aquello que es incapaz de encontrar en la abierta plenitud de la realidad. Por eso no es una casualidad, ni siquiera desde el punto de vista histórico-filosófico, que Heidegger recurra precisamente al último proyecto de una ontología subjetiva que ha producido el pensamiento occidental, la filosofía existencial de Søren Kierkegaard. Pero el proyecto de Kierkegaard se vino abajo y es irrecuperable. La incesante dialéctica de Kierkegaard no fue capaz de alcanzar en la subjetividad ningún ser firmemente fundado, la última profundidad que se le abrió fue la de la desesperación en la que cae la subjetividad, una desesperación objetiva que transforma el proyecto del ser en subjetividad, en un proyecto de infierno. La subjetividad no sabe salvarse de este espacio infernal más que a través de un salto a la trascendencia, que sigue siendo metafórico, sin contenido, un acto subjetivo del pensamiento, y que halla su determinación suprema en la paradoja de que aquí el espíritu subjetivo ha de sacrificarse a sí mismo, conservando a tal efecto una fe cuyos contenidos, casualmente para la subjetividad, brotan únicamente de la Biblia. Heidegger solo logra evitar esta consecuencia aceptando una realidad por principio dialéctica e históricamente predialéctica, una realidad a mano, suranden. Pero salto y negación dialéctica
del ser subjetivo son también aquí la única justificación del mismo, solo que el análisis de aquello con que nos encontramos inmediatamente, en lo que Heidegger permanece vinculado con la fenomenología y se distingue por principio de la especulación idealista de Kierkegaard, impide la trascendencia de la fe, así como abrazarla espontáneamente sacrificando el espíritu subjetivo, y en su lugar ya solo reconoce una trascendencia en el ser así, Sosein, vital, ciego y oscuro, en la muerte. Con la metafísica de la muerte de Heidegger, la fenomenología sella un proceso que inauguró Schiller con la doctrina del impulso. No es posible callar que con ella la fenomenología está a punto de acabar precisamente en ese vitalismo al que empezó declarando la guerra. La trascendencia de la muerte en Simmel solamente se distingue de la de Heidegger en que dice aún con categorías psicológicas lo que Heidegger expresa con categorías ontológicas, sin que en la cosa misma, por ejemplo, en el análisis del fenómeno de la angustia, pueda hallarse ya una forma segura de distinguirlas. Con esta concepción, la del paso de la fenomenología al vitalismo, concuerda el hecho de que Heidegger solo supo eludir la segunda gran amenaza de la fenomenología ontológica, la representada por el historicismo, ontologizando el tiempo, presentándolo como constituyente de la esencia hombre, con lo que el esfuerzo de la fenomenología material de buscar lo eterno en el ser humano se disuelve paradójicamente, lo único eterno que queda es la temporalidad. A la pretensión ontológica ya solo le satisfacen aquellas categorías de cuya dominación absoluta la fenomenología pretendía librar al pensamiento, la mera subjetividad y la mera temporalidad. Con el concepto de estar arrojado, Geworfenheit, introducido como condición última del ser del hombre, la vida se vuelve tan ciega y carente de sentido en sí misma como solo lo era en la filosofía de la vida, y la muerte es incapaz de darle un sentido positivo tanto aquí como allí. La pretensión de totalidad del pensamiento es proyectada sobre el pensamiento mismo y aquí, finalmente, también se hace añicos. Basta simplemente con comprender la estrechez de las categorías existenciales de Heidegger, el estar arrojado, la angustia y la muerte, que no son capaces de desterrar la plenitud de lo viviente, para que el puro concepto de vida se apodere totalmente del proyecto ontológico de Heidegger. Todo apunta que con esa ampliación se prepara ya el desmoronamiento definitivo de la filosofía fenomenológica. Por segunda vez, la filosofía se halla impotente ante la pregunta por el ser. Es tan incapaz de describir el ser como independiente y fundamental como cuando pretendió desplegarlo a partir de sí misma. Si entrado en la más reciente historia de la filosofía no ha sido por la orientación general hacia la historia del espíritu, sino porque la cuestión de la actualidad de la filosofía solo se plantea con precisión a partir del entrelazamiento histórico de preguntas y respuestas. Y tras el fracaso de los esfuerzos encaminados a obtener filosofías grandes y totales, esta cuestión se presenta en su forma más sencilla, si acaso la filosofía misma es en algún sentido actual. La liquidación de la filosofía se ha emprendido con una seriedad nunca antes existente por parte de la ciencia, sobre todo de la lógica y la matemática, una seriedad que tiene su propio peso porque hace mucho tiempo que las ciencias particulares, también las ciencias matemáticas de la naturaleza, se han deshecho del aparato conceptual naturalista que durante el siglo XIX las mantuvo sometidas a las teorías del conocimiento idealistas, y han incorporado plenamente en sí mismas el contenido de la crítica epistemológica. La liquidación de la filosofía se ha emprendido con una seriedad nunca antes existente por parte de la ciencia, sobre todo de la lógica y la matemática, una seriedad que tiene su propio peso porque hace mucho tiempo que las ciencias particulares, también las ciencias matemáticas de la naturaleza, se han deshecho del aparato conceptual naturalista que durante el siglo XIX las mantuvo sometidas a las teorías del conocimiento idealistas, y han incorporado plenamente en sí mismas el contenido de la crítica epistemológica. Con la ayuda de los más precisos métodos de la crítica epistemológica, la lógica más avanzada, pienso en la nueva escuela de Viena, que tuvo su origen en Sillig, que hoy prolongan Carnap y Duislav y que trabaja en estrecha relación con la logística y con Russell, se propone restringir exclusivamente a la experiencia todo conocimiento ampliable en sentido propio y formular en enunciados analíticos, en tautologías, todos los enunciados que trasciendan el ámbito de la experiencia y su relatividad. Según esto, la pregunta kantiana por la constitución de los juicios sintéticos a priori carecería de objeto, pues tales juicios no existen, está prohibido ir más allá de lo verificable a través de la experiencia, la filosofía se convierte simplemente en una instancia de control y de orden de las ciencias particulares, sin tener derecho a añadir nada importante a los hallazgos de estas. A este ideal de filosofía absolutamente científica le corresponde como complemento y apéndice, no, ciertamente, en el caso de la Escuela de Viena, pero sí en el de toda aquella concepción que desee defender a la filosofía de la pretensión exclusiva de cientificidad y que, sin embargo, reconozca esta pretensión, un concepto de poesía filosófica cuya arbitrariedad respecto de la verdad solamente es superada por su inferioridad estética y por su total desconocimiento del arte, sería preferible.
Liquidar definitivamente la filosofía y disolverla en las ciencias particulares a tratar de ayudarla con un ideal literario que no es otra cosa más que un mal revestimiento ornamental de ideas falsas. Pero, así y todo, hay que decir que la tesis de la esencial posibilidad de disolver todas las cuestiones filosóficas en las de las ciencias particulares tampoco está hoy fuera de cualquier duda y, sobre todo, que esta tesis no está en absoluto tan exenta de presupuestos filosóficos como ella afirma. Quisiera recordar meramente dos problemas que no se pueden aclarar a partir de ella. En primer lugar, el problema del sentido de lo dado, la categoría fundamental de todo empirismo, en la que se sigue planteando una y otra vez la cuestión del correspondiente sujeto y que solo puede responderse desde el punto de vista histórico-filosófico, pues el sujeto de lo dado no es ningún sujeto trascendental, históricamente idéntico, sino que adquiere su forma cambiante históricamente comprensible a través de la historia. Este problema no ha sido planteado en el marco del empiriocriticismo, ni siquiera en el más moderno, sino que éste se ha limitado a adoptar ingenuamente el punto de partida kantiano. El otro problema es muy corriente en dicho marco, pero solo se ha resuelto arbitrariamente y sin rigor, el problema de la conciencia ajena, del yo ajeno, al que para el empiriocriticismo solamente se puede acceder por analogía, solo se puede reconstruir posteriormente a partir de las propias vivencias, mientras que el método empiriocriticista presupone necesariamente una conciencia ajena en el lenguaje de que dispone y en el postulado de la verificabilidad. El simple planteamiento de estas dos cuestiones sitúa la doctrina de la Escuela de Viena precisamente en esa continuidad filosófica que ella quisiera alejar de sí misma. Sin embargo, esto no dice nada en contra de la extraordinaria importancia de esta escuela. Para mí, su relevancia no estriba tanto en que haya conseguido hacer realidad el proyecto de conducir la filosofía a la ciencia cuanto en el hecho de que, en virtud de la precisión con la que formula aquello que en la filosofía es ciencia, marca los contornos de cuanto en la filosofía está sometido a instancias distintas de la lógica y de las ciencias particulares. La filosofía no se transformará en ciencia, pero bajo la presión del ataque empirista desterrará todas las cuestiones que, siendo específicamente científicas, son propias de las ciencias particulares y enturbian las cuestiones filosóficas. Con esto no quiero decir que la filosofía debería volver a romper, o al menos a reducir, el contacto con las ciencias particulares que finalmente ha podido recuperar, y que es uno de los mejores resultados de la más reciente historia de la filosofía. Al contrario, la plenitud material y la concreción de los problemas es algo que la filosofía solo podrá tomar del nivel alcanzado por las ciencias particulares. Tampoco podrá permitirse elevarse sobre las ciencias particulares tomando sus resultados como algo definitivo y meditando sobre ellos desde la seguridad que proporciona la distancia, sino que los problemas filosóficos están siempre encerrados en las cuestiones más concretas de las ciencias particulares, y en cierto sentido son inseparables de ellas. La filosofía no se distingue de la ciencia, como sigue suponiendo hoy la opinión corriente, por su mayor grado de generalidad. Tampoco es la abstracción de sus categorías ni la especificidad de su material lo que la diferencia de las ciencias. La diferencia fundamental reside, más bien, en que la ciencia particular toma sus hallazgos, en todo caso sus hallazgos últimos y más importantes, por algo indisoluble y que descansa en sí mismo, mientras que la filosofía entiende ya el primer hallazgo con el que tropieza como un signo que está obligada a descifrar. Dicho de manera sencilla, el ideal de la ciencia es la investigación, el de la filosofía, la interpretación. Con lo que subsiste la gran paradoja, tal vez eterna, de que la filosofía ha de proceder a interpretar una y otra vez, manteniendo siempre la pretensión de verdad, pero sin poseer jamás una clave segura de interpretación. La paradoja de que en las figuras enigmáticas de lo existente y sus caprichosos entrelazamientos no le sean dadas más que fugaces y visas indicaciones. La historia de la filosofía no es sino la historia de tales entrelazamientos, por eso cuenta con tan pocos resultados, por eso ha de empezar siempre de nuevo, por eso no puede prescindir ni del más mínimo hilo que el pasado ha devanado, y que tal vez complete la trama capaz de transformar las cifras en un texto. De acuerdo con esto, pues, la idea de interpretación no coincide en absoluto con un problema del sentido, con el que se la confunde la mayoría de las veces. Por una parte, la tarea de la filosofía no es demostrar ni justificar tal sentido como algo positivamente dado ni la realidad como llena de sentido. Cualquier justificación de lo existente está prohibida por la ruptura en el ser mismo. Nuestras imágenes perceptivas podrán ser formas, Gastoltán, pero el mundo en que vivimos, que no está constituido por meras imágenes perceptivas, no lo es. El texto que la filosofía de leer es incompleto, contradictorio y fragmentario, y buena parte de él podría estar en manos de ciegos demonios. Quizá nuestra tarea sea precisamente leer, para que precisamente leyendo aprendamos a reconocer mejor y a desterrar esas fuerzas demoníacas. Por otra parte, la idea de interpretación no implica la aceptación de un segundo mundo, de un trasmundo al que habría que acceder mediante el análisis del que se manifiesta.
El dualismo de lo inteligible y de lo empírico tal como Kant lo estableció y como, según la perspectiva postkantiana, lo habría afirmado ya Platón, cuyo cielo de las ideas todavía permanece abierto y accesible al espíritu. Este dualismo pertenece antes a la idea de investigación que a la de interpretación, a la idea de investigación, que espera reducir la pregunta a los elementos dados y conocidos, y en la que lo único necesario sería la respuesta. El que interpreta buscando tras el mundo fenoménico un mundo en sí que le subyace y sustenta, actúa como el que quisiera buscar en el enigma la copia de un ser que se hallaría tras él, que el enigma reflejaría y en el que se sustentaría, cuando la solución del enigma tiene como función iluminar como un relámpago la figura del enigma y ponerla al descubierto, no mantenerse en el enigma y asemejarse a él. La auténtica interpretación filosófica no da con un sentido que estaría ya listo y que persistiría tras la pregunta, sino que la ilumina repentina e instantáneamente a la vez que la elimina. Y así como las soluciones de enigmas se alcanzan ordenando de distintas formas los elementos singulares y dispersos de la pregunta hasta que componen la figura de la que sale la solución mientras la pregunta desaparece, la filosofía de disponer sus elementos, que recibe de las ciencias, en constelaciones cambiantes, o, para decirlo con una expresión menos astrológica y más propia de la ciencia actual, en distintas ordenaciones tentativas, hasta que componen la figura que resulta legible como respuesta y la pregunta desaparece. La tarea de la filosofía no es investigar intenciones ocultas y efectivas de la realidad, sino interpretar la realidad no intencional mediante la construcción de figuras, de imágenes a partir de los elementos aislados de la realidad, gracias a las cuales formula las cuestiones que es tarea de la ciencia abordar con toda exactitud. Véase Walter Benjamin, Sprang des Deutschen Berlín, 1928, pp 9 a 44, sp. p. 21 y p. 33, una tarea con la que la filosofía está siempre vinculada, pues su llama solo puede encenderse en contacto con esas duras cuestiones. Es aquí donde podría buscarse la afinidad, en apariencia tan sorprendente y extraña, que existe entre la filosofía interpretativa y ese tipo de pensamiento que rechaza de la manera más rotunda la idea de lo intencional, de lo significativo de la realidad, el materialismo. Interpretar lo que carece de intención mediante la composición de los elementos aislados a través del análisis e iluminar lo real mediante esa interpretación, este es el programa de todo auténtico conocimiento materialista, un programa al que tanto más se ajusta el proceder materialista cuanto más se distancia del sentido de sus objetos y menos se remite a un sentido implícito de los mismos, por ejemplo religioso. Pues hace mucho tiempo que la interpretación se ha separado de toda pregunta por el sentido, o lo que es lo mismo, los símbolos de la filosofía han caído. Si la filosofía ha de aprender a renunciar a la pretensión de totalidad, esto quiere decir ante todo que ha de aprender a arreglársela sin la función simbólica en la que hasta ahora, al menos en el idealismo, lo particular parecía representar lo universal, abandonar los grandes problemas cuya grandeza quería antes garantizar la totalidad, mientras que hoy la interpretación se escapa por las amplias mallas de los grandes problemas. Si la interpretación solo se alcanza verdaderamente por composición de lo pequeño, entonces ya no tiene nada que ver con los grandes problemas tal como estos se han entendido tradicionalmente, o solo en la medida en que condense en un hallazgo concreto la cuestión total que anteriormente ese hallazgo parecía representar simbólicamente. La completa construcción de pequeños elementos carentes de intenciones, según esto, uno de los presupuestos fundamentales de la interpretación filosófica, el giro hacia la escoria del mundo de los fenómenos, que Freud proclamó, tiene validez más allá del ámbito del psicoanálisis, al igual que el giro de la filosofía social más avanzada hacia la economía no se debe solamente a la supremacía empírica de la economía, sino también a la exigencia inmanente de la interpretación filosófica misma. Si la filosofía preguntase hoy por la relación absoluta entre cosa en sí y fenómeno o, para formularlo en términos más actuales, si preguntase por el sentido del ser sin más, se quedaría en una arbitrariedad formal o se disgregaría en una pluralidad de posibles y arbitrarias visiones del mundo. Pero suponiendo, pondré un ejemplo a modo de experimento mental, sin afirmar la posibilidad de su realización efectiva, suponiendo que fuese posible agrupar los elementos de un análisis de la sociedad de tal modo que su conjunto formara una figura en la que quedase superado cada uno de sus momentos particulares, una figura que, evidentemente, no preexiste orgánicamente, sino que tiene que ser producida, la forma mercancía, con ello no se habría resuelto el problema de la cosa en sí, tampoco. Sí, por ejemplo, se hubiesen señalado las condiciones sociales en las que se plantea el problema de la cosa en sí, algo que Lukács todavía pensaba como solución, pues el contenido de verdad de un problema es por principio distinto de las condiciones históricas y psicológicas de las que resulta. Pero sería posible que, ante una construcción satisfactoria de la forma mercancía, el problema de la cosa en sí desapareciese completamente, que la figura histórica de la mercancía y del valor de cambio pusiese al descubierto,
a la manera de una fuente de luz, la estructura de una realidad cuyo sentido oculto indagó en vano la investigación del problema de la cosa en sí, porque no hay ningún sentido oculto que pudiera separarse de su primera y única manifestación histórica. Aquí no quisiera hacer ninguna afirmación material, sino tan solo señalar la dirección en la que veo las tareas de la interpretación filosófica. Pero en el caso de que esas tareas fuesen formuladas correctamente, ya se habría dicho algo acerca de las cuestiones de principio filosóficas, cuyo planteamiento explícito quisiera evitar aquí. Y concretamente esto, que la función que la filosofía tradicional esperaba que cumpliesen ideas suprahistóricas de significación simbólica, la cumplirían ideas no simbólicas constituidas intrahistóricamente. Pero de este modo también se plantearía de forma esencialmente distinta la relación entre ontología e historia, sin que por ello se necesitara recurrir al artificio de ontologizar la historia como totalidad en forma de mera historicidad, con lo que se perdería toda tensión específica entre interpretación y objeto y solo quedaría un historicismo enmascarado. En vez de esto, y de acuerdo con mi concepción, la historia ya no sería el lugar desde el que las ideas surgen, se hacen independientes y vuelven a desaparecer, sino que las imágenes históricas serían en sí mismas, por así decirlo, ideas cuya relación constituye una verdad no intencional, en vez de que la verdad se presentara como intención en la historia. Interrumpiré aquí esta línea de pensamiento, pues las afirmaciones generales no son en ninguna parte tan problemáticas como en una filosofía que quisiera excluir de sí misma las afirmaciones abstractas y generales, y que solo precisa de las suyas por la necesidad de una transición. En cambio, si quisiera esbozar una segunda relación esencial entre filosofía interpretativa y materialismo. Anteriormente dicho, la respuesta al enigma no es el sentido del enigma de modo que ambos pudieran subsistir al mismo tiempo, que la respuesta estuviese contenida en el enigma, que el enigma no fuese sino su manifestación y que encerrara la respuesta en sí mismo como intención. Más bien, la respuesta está en estricta antítesis con el enigma, necesita construirse a partir de los elementos del enigma y destruye el enigma, que no es algo lleno de sentido, sino que carece de sentido tan pronto como se lee contundentemente una respuesta. El movimiento que aquí se realiza a modo de juego lo realiza en serio el materialismo. Serio significa y que la respuesta no permanece encerrada en el ámbito del conocimiento, sino que es la praxis la que da la respuesta. La interpretación de la realidad con la que se encuentra y su superación se remiten la una a la otra. Ciertamente, la realidad no queda superada en el concepto, pero de la construcción de la figura de lo real se sigue inmediatamente, y en todos los casos, la exigencia de su transformación real. El gesto transformador del juego del enigma, no la mera solución en cuanto tal, es el modelo de las soluciones, de las que solamente dispone la praxis materialista. El materialismo ha nombrado esta relación con un término acreditado filosóficamente, dialéctica. Creo que la interpretación filosófica solo es posible dialécticamente. Si Marx reprochó a los filósofos haberse limitado a interpretar el mundo de distintas formas, cuando de lo que se trataría es de transformarlo, esta frase no solo extrae su legitimidad de la praxis política, sino también de la teoría filosófica. Solo en la eliminación de la pregunta se prueba la autenticidad de la interpretación filosófica, y el puro pensamiento no es capaz de llevarla a cabo por sí mismo, por eso ha de recurrir necesariamente a la praxis. Es superfluo especificar una concepción del pragmatismo en la que teoría y praxis se ensamblen de la misma forma que en la dialéctica. Al igual que soy perfectamente consciente de la imposibilidad de desarrollar el programa que les he presentado, una imposibilidad que no se debe solamente a la falta de tiempo, sino que es una imposibilidad general, pues este programa, precisamente en tanto que tal, no se puede desarrollar plenamente y en su generalidad, también me siento claramente obligado a ofrecerles algunas indicaciones. En primer lugar, la idea de interpretación filosófica no retrocede ante esa liquidación de la filosofía que, a mi juicio, señala el fracaso de las últimas pretensiones filosóficas de totalidad. Es la rigurosa exclusión de todas las cuestiones ontológicas en el sentido tradicional, la omisión de conceptos generales invariables, también, por ejemplo, el de ser humano, la supresión de la idea de una totalidad autosuficiente del espíritu, incluyendo la de una historia del espíritu, cerrada en sí misma, la concentración de las cuestiones filosóficas sobre complejos intrahistóricos concretos de los que no deberían separarse, todos estos postulados conducen a algo muy parecido a una disolución de lo que hasta ahora se ha llamado filosofía. Como el pensamiento filosófico actual, o en todo caso el oficial, sigue manteniendo alejadas de sí mismo tales exigencias, o en cualquier caso trata de asimilar algunas de ellas convenientemente edulcoradas, una de las tareas más importantes y actuales parece ser la crítica radical del pensamiento filosófico dominante. No temo el reproche de negativismo infructuoso, que Gottfried Keller caracterizó en una ocasión como expresión de pan de especias.
Sí, de hecho la interpretación filosófica solo puede prosperar dialécticamente. El primer punto de ataque dialéctico se lo ofrece una filosofía que cultiva precisamente esos problemas cuya exclusión parece más perentoria que añadir una nueva respuesta a tantas viejas. Solamente una filosofía por principio dialéctica, una filosofía orientada a una verdad histórica, podría llegar a pensar que es posible dejar de lado los viejos problemas olvidándolos y empezando simplemente desde el comienzo. En efecto, el embuste del comienzo es justamente el primer punto digno de crítica en la filosofía de Heidegger. Solamente en estricta comunicación dialéctica con los más recientes intentos de solución que ha habido en la filosofía y en su terminología puede imponerse una verdadera transformación de la conciencia filosófica. Esta comunicación habrá de tomar su material de las ciencias particulares, y especialmente de la sociología, que hace cristalizar pequeños elementos no intencionales, y sin embargo vinculados con el material filosófico, tal como los necesita la agrupación interpretativa. Uno de los filósofos académicos más influyentes en la actualidad habría respondido a la pregunta por la relación entre filosofía y sociología más o menos en estos términos: mientras que el filósofo, al modo de un arquitecto, ofrece y desarrolla el proyecto de una casa, el sociólogo sería el escalador de fachadas, que trepa por las paredes exteriores y saca todo cuanto está a su alcance. Yo aceptaría de buen grado la comparación y la interpretaría a favor de las funciones de la sociología respecto de la filosofía. Pues a la casa, a esa gran casa, hace ya tiempo que le fallan los cimientos y no solo amenaza con derrumbarse y aplastar a quienes están dentro, sino también con echar a perder todas las cosas que allí se guardan, algunas de las cuales son insustituibles. Si el escalador de fachada roba esas cosas, algunas de ellas medio olvidadas, hará una buena obra, pues de este modo quedarán a salvo, no las retendrá en su poder durante mucho tiempo, pues para él no son demasiado valiosas. Obviamente, el reconocimiento de la sociología por parte de la filosofía interpretativa necesita de alguna restricción. El propósito de la filosofía interpretativa es construir llaves que consigan abrir de golpe la realidad. Por lo que respecta al tamaño de esas llaves, de esas categorías clave, la situación es muy particular. El viejo idealismo eligió unas llaves demasiado grandes, por eso no entraban de ningún modo en la cerradura. El puro sociologismo filosófico elige unas llaves demasiado pequeñas, entran en la cerradura, pero la puerta no se abre. Gran parte de los sociólogos lleva tan lejos el nominalismo que los conceptos son demasiado pequeños para disponer a los demás en torno a sí mismos, para formar con ellos una constelación. El resultado no es sino un conjunto inabarcable e inconsecuente de meras determinaciones, esto ahí, que se burla de toda organización a través del conocimiento y que no da lugar a ningún tipo de criterio. Así, por ejemplo, se ha superado el concepto de clase sustituyéndolo por un sinfín de descripciones de grupos particulares, sin poder ordenarlos ya en unidades superiores, por más que esos grupos aparezcan como tales en lo empírico, o se ha quitado todo su filo a uno de los conceptos más importantes, el de ideología, definiéndolo formalmente como la correspondencia entre determinados contenidos de conciencia y determinados grupos, sin permitir que se plantee ya la pregunta por la verdad o la falsedad de los contenidos mismos. Este tipo de sociología se integra en un tipo de relativismo generalizado cuya generalidad puede ser reconocida tan escasamente por la interpretación filosófica como cualquier otra, y para cuya corrección la interpretación filosófica tiene en el método dialéctico un medio eficaz. En lo que se refiere al uso del material conceptual por parte de la filosofía, hablo deliberadamente de agrupación y ordenación tentativa, de constelación y construcción. Pues las imágenes dialécticas, que no constituyen el sentido de la existencia, pero resuelven y disuelven sus cuestiones, estas imágenes no son simplemente algo dado en sí mismo. No se hallan listas orgánicamente en la historia, no se requiere visión ni intuición alguna para captarlas, no son mágicas divinidades de la historia que habría que aceptar y venerar. Al contrario, las imágenes dialécticas han de ser producidas por el hombre, y lo único que las justifica es que derriban la realidad en torno a ellas con una evidencia aplastante. En esto se distinguen esencialmente de los arquetipos arcaicos, míticos, que encuentra el psicoanálisis, y que Kleigis confía en poder preservar como categorías de nuestro conocimiento. Podrán coincidir con ellos en 100 puntos, pero se separan allí donde estos describen su curso inexorable por encima del hombre, son manejables y comprensibles, instrumentos de la razón humana, incluso donde parecen organizar objetivamente en torno a sí mismas el ser objetivo a modo de centros magnéticos. Son modelos con los que, probando y comprobando, la ratio se acerca a una realidad que rehúsa la ley, pero a la que el esquema del modelo puede imitar en todo momento, siempre que esté diseñado correctamente. En esto podrá verse un intento de recuperar esa antigua concepción de la filosofía que fue formulada por Bacon y que Leibniz persiguió apasionadamente durante toda su vida, una concepción de la que el idealismo se burló por considerarla una extravagancia, la del ars inveniendi. Cualquier otra manera de entender los modelos sería gnóstica e infundada.
Pero el órgano de este ars inveniendi es la fantasía. Una fantasía exacta, una fantasía que se atiene estrictamente al material que le ofrecen las ciencias, y solo va más allá de él en los rasgos mínimos de la ordenación a la que lo somete, rasgos que, obviamente, ha de ofrecer de forma original y desde sí misma. Si la idea de interpretación filosófica que me he propuesto presentarles es correcta, puede expresarse como la exigencia de dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones de la realidad con la que se encuentra, mediante una fantasía que reagrupe los elementos de la pregunta sin trascender el ámbito de tales elementos, y cuya exactitud se controla por la desaparición de la pregunta. Sé perfectamente que muchos de ustedes, quizá la mayoría, no estarán de acuerdo con lo que aquí les presento. No solo el pensamiento científico, sino más aún la ontología fundamental, contradicen mi convicción acerca de las tareas actuales de la filosofía. Pero un pensamiento que parte de relaciones objetivas y no simplemente de la concordancia consigo mismo, no suele justificar su derecho a existir rebatiendo las objeciones que se presentan contra él y afirmando su carácter irrefutable, sino mediante su fecundidad, en el sentido en que Goethe empleó este concepto. No obstante, tal vez se me permita decir unas palabras acerca de las objeciones más usuales, no como yo las planteé, sino tal como ciertos representantes de la ontología fundamental las expresaron, lo que en su momento me llevó a la formulación de una teoría de acuerdo con la cual he practicado hasta ahora la interpretación filosófica. Una de las principales objeciones es la de que a mi concepción también le subyacería un concepto de ser humano, un proyecto de existencia, solo que a mí, por un miedo ciego al poder de la historia, me asustaría desarrollar clara y consecuentemente esas invariantes y las dejaría en la oscuridad, y en vez de esto, conferiría a la facticidad histórica o a su ordenación el poder que en verdad corresponde a las invariantes, a los elementos ontológicos fundamentales, idolatraría el ser históricamente producido, privaría de todo criterio invariable a la filosofía, la haría desvanecerse en un juego estético de imágenes y convertiría la prima filosofía en ensayismo filosófico. Frente a estas objeciones, solo puedo volver a decir que estoy de acuerdo con el contenido de la mayor parte de las afirmaciones, pero que defiendo su legitimidad filosófica. No quiero ser yo quien decida si a mi teoría le subyace determinada concepción del ser humano y de la existencia. Pero pongo en tela de juicio la necesidad de recurrir a esta concepción. Se trata de una exigencia idealista, la del comienzo absoluto, que solo puede cumplir el puro pensamiento consigo mismo, de una exigencia cartesiana que se cree en la obligación de llevar el pensamiento a la forma de sus presupuestos conceptuales, de sus axiomas. Pero una filosofía que ya no acepta el supuesto de la autonomía, que ya no cree que la realidad se funda en la ratio, sino que admite en todo momento el quebrantamiento de la ley racional autónoma por parte de un ser que no se adecua a ella y que no puede concebirse racionalmente como totalidad, esa filosofía no recorrerá hasta el final el camino de los presupuestos racionales, sino que se detendrá allí donde irrumpe la irreducible realidad, si se adentra en la región de los presupuestos, solo por alcanzarlos formalmente, y al precio de esa realidad en la que se hallan sus tareas más propias. Pero la irrupción de lo irreducible se produce de una forma histórica concreta, por lo que es la historia la que da la voz de alto al movimiento del pensamiento hacia los presupuestos. La productividad del pensamiento solo puede acreditarse dialécticamente en la concreción histórica. Ambas entran en comunicación en los modelos. En lo que se refiere al esfuerzo por lograr una forma adecuada para esa comunicación, acepto gustosamente el reproche de ensayismo. Los empiristas ingleses, al igual que Leibniz, llamaron ensayos a sus escritos filosóficos, pues la violencia de la realidad recién descubierta contra la que su pensamiento chocó, les obligó siempre a la osadía del intento. Solo el siglo poskantiano perdió, junto con la violencia de la realidad, la osadía del intento. Por eso el ensayo dejó de ser una forma de la gran filosofía para convertirse en una forma menor de la estética, bajo cuya apariencia se refugió, no obstante, una concreción de la interpretación de la que la filosofía propiamente dicha, con las grandes dimensiones de sus problemas, no disponía desde hacía ya mucho tiempo. Si con la ruina de toda seguridad en la gran filosofía el ensayo se instaló allí, si de este modo se vinculó con las interpretaciones limitadas, perfiladas y no simbólicas del ensayo estético, esto no me parece censurable, siempre que elija correctamente sus objetos, siempre que estos sean reales. Pues el espíritu no podrá producir o captar la totalidad de lo real, pero sí puede penetrar en lo pequeño, hacer saltar en lo pequeño las medidas de lo que meramente es. La idea de historia natural. Tal vez se me permita anticipar que lo que aquí voy a decir no es una conferencia en sentido propio, ni una comunicación de resultados ni una exposición sistemática definitiva, sino algo que se sitúa en el plano del ensayo y que no es sino un esfuerzo por retomar y proseguir la llamada discusión frankfurtiana. Soy consciente de que se habla muy mal de esta discusión, pero también de que el punto central de la misma está correctamente establecido, y de que sería erróneo volver a empezar desde el principio. Me permito señalar algo respecto de la terminología. Cuando aquí se habla de historia natural,
no se trata de esa concepción de la historia natural en el sentido precientífico tradicional, ni tampoco de la historia de la naturaleza en la forma en que la naturaleza es objeto de las ciencias naturales. El concepto de naturaleza que aquí se emplea no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de naturaleza de las ciencias matemáticas de la naturaleza. No me es posible desarrollar por anticipado que sea entender por naturaleza e historia en lo que sigue. Pero no desvelaré demasiado si afirmo que el verdadero propósito de cuanto voy a decir es superar la antítesis habitual entre naturaleza e historia, que, por lo tanto, cada vez que opero con los conceptos de naturaleza e historia no los entiendo como definiciones esenciales definitivas, sino que mi intención es llevar estos dos conceptos hasta un punto en el que queden superados en su pura contraposición. Para aclarar el concepto de naturaleza que es mi propósito disolver, solo he de decir que se trata de un concepto tal que, si quisiera traducirlo al lenguaje filosófico corriente, podría hacerlo ante todo por el concepto de lo mítico. También este concepto es totalmente vago, y su exacta determinación no puede ser el resultado de definiciones previas, sino únicamente del análisis. Por él se entiende lo que está ahí desde siempre, lo que sustenta la historia humana como ser dado de antemano y dispuesto inexorablemente, lo que hay de sustancial en ella. Lo que delimitan estas expresiones es lo que aquí entiendo por naturaleza. La cuestión que se plantea es la de la relación de esta naturaleza con lo que entendemos por historia, donde historia significa esa forma de comportamiento de los hombres, esa forma de comportamiento transmitida de unos a otros que se caracteriza sobre todo por el hecho de que en ella aparece lo cualitativamente nuevo, por ser un movimiento que no se despliega en la pura identidad, en la pura reproducción de lo que siempre estuvo ya ahí, sino que es un movimiento en el que se presenta lo nuevo, y que adquiere su verdadero carácter a través de lo que en él aparece como nuevo. Quisiera desarrollar lo que yo denomino la idea de historia natural analizando o supervisando cuidadosamente el planteamiento ontológico de la cuestión en el seno de la discusión actual. Esto significa tomar como punto de partida lo natural. Pues la cuestión de la ontología, tal como hoy se plantea, no es más que lo que yo he llamado naturaleza. Después estableceré otro punto de vista e intentaré desarrollar el concepto de historia natural partiendo de la problemática de la filosofía de la historia, con lo que este concepto se concretará considerablemente en lo que se refiere a su contenido. Tras haber tratado sucintamente ambas cuestiones, intentaré articular el concepto mismo de historia natural y exponerles los elementos que parecen caracterizarla. Y, en primer lugar, la cuestión de la situación ontológica actual. Si ustedes siguen el planteamiento ontológico tal como se ha desarrollado particularmente en el ámbito de la llamada fenomenología, y sobre todo en el ámbito de la fenomenología post-husserliana, esto es, a partir de Schiller, se puede decir que la verdadera intención de este planteamiento ontológico es superar la posición subjetivista en filosofía, sustituir una filosofía que trata de disolver todas las determinaciones del ser en determinaciones del pensamiento, que cree poder fundar toda objetividad en determinadas estructuras fundamentales de la subjetividad, por un planteamiento que permita acceder a un ser diferente, esencialmente diferente, a una región del ser esencialmente diferente, a una región del ser transubjetiva, óntica. Y se habla de ontología en la medida en que él debe alcanzarse a partir de ese. Pero la paradoja fundamental de todo planteamiento ontológico en la filosofía actual es que el medio con el que se intenta alcanzar el ser transubjetivo no es otro que la misma ratio subjetiva que anteriormente había construido el sistema del idealismo crítico. Los esfuerzos fenomenológico-ontológicos se presentan como un intento de alcanzar un ser transubjetivo con los medios de la ratio autónoma y con el lenguaje de la ratio, pues no se dispone de otros medios ni de otro lenguaje. Así, esta pregunta ontológica por el ser se articula doblemente, en primer lugar, como pregunta por el ser mismo, aquello que desde la crítica de Kant había sido arrinconado detrás del planteamiento filosófico como cosa en sí y que ahora se saca de allí. Pero, al mismo tiempo, la pregunta por el ser se articula también como pregunta por el sentido del ser, bien por el sentido del ente o bien por el sentido del ser como posibilidad pura y simplemente. Es precisamente esta doble articulación de la pregunta ontológica lo que habla claramente a favor de la tesis que yo defiendo, a saber, que el planteamiento ontológico del que hoy nos ocupamos tiene la misma posición de partida que la ratio autónoma, y es que la pregunta por el sentido del ser solo puede plantearse allí donde la ratio reconoce la realidad que tiene frente a ella como algo ajeno, perdido, cósico, solo allí donde ya no resulta directamente accesible y el sentido no es como una ratio y realidad. La pregunta por el sentido resulta de la posición de partida de la ratio, pero al mismo tiempo esta pregunta por el sentido del ser, que se sitúa en el punto medio de las primeras fases de la fenomenología, Schiller, da lugar a una muy amplia problemática en virtud de su origen subjetivista, pues dar sentido al ser no es más que introducir en él significaciones establecidas por la subjetividad. La comprensión de que la pregunta por el sentido equivale a una introducción de significaciones subjetivas en lo existente conduce a la crisis de ese primer estadio fenomenológico. La expresión drástica de ello es la inconsistencia de las determinaciones ontológicas fundamentales que la ratio se ve obligada a establecer en su intento de obtener como experiencia un orden del ser.
Al hacerse evidente que los factores que supuestamente confieren fundamento y sentido, como en el caso de Schiller, proceden ya de otra esfera y no son en modo alguno posibilidades inherentes al ser mismo, sino que han sido tomados del ente, y que por lo tanto son tan cuestionables como la entera cuestión del ser se vuelve problemática en el seno de la fenomenología. En la medida en que la pregunta por el sentido todavía pueda plantearse, ya no significa la obtención de una esfera de significaciones siempre válidas y accesibles que estaría a salvo de lo empírico, sino que esa pregunta ya no significa otra cosa que la pregunta por lo que el ser es propiamente. Las expresiones, sentido, o significación, son aquí expresiones totalmente equívocas. Sentido puede significar un contenido trascendente, denotado por el ser, que se halla tras el ser y que se extrae mediante el análisis. Pero, por otra parte, sentido también puede ser la interpretación del ente mismo con arreglo a lo que él caracterice como ser, sin que por ello quede demostrado que el ser así interpretado esté ya lleno de sentido. Así pues, es posible que se pregunte por el sentido del ser como significación de la categoría ser, es posible que se pregunte por lo que el ser es propiamente, pero que en el sentido de esa primera pregunta el ente no se presente como algo lleno de sentido, sino como algo carente de sentido, tal como se desprende ampliamente del sentido del desarrollo actual. Si se produce este giro en la pregunta por el ser, desaparece una de las intenciones iniciales del originario giro ontológico, a saber, el viraje hacia la historicidad. Schiller, al menos el primer Schiller, y fue este quien marcó la pauta decisivamente, planteó las cosas de tal modo que intentó construir un cielo de ideas partiendo de una visión puramente racional de contenidos ahistóricos y eternos, un cielo de ideas que brilla sobre todo lo empírico, que tiene un carácter normativo y se trasluce en lo empírico. Pero, al mismo tiempo, en el origen de la fenomenología existe una tensión fundamental entre lo lleno de sentido, lo esencial, lo que se halla detrás de lo que aparece históricamente, y la esfera misma de la historia. En los orígenes de la fenomenología hay una dualidad de naturaleza e historia. Esta dualidad, donde por naturaleza se entiende lo ahistórico, lo ontológico en sentido platónico, al igual que la intención inicial de llevar a cabo un giro ontológico, han sido corregidas. La pregunta por el ser ya no equivale a la pregunta platónica por el ámbito de ideas estáticas y cualitativamente diferentes, que mantenían una relación normativa y tensa con lo existente, con lo empírico, sino que la tensión ha desaparecido, lo existente mismo se convierte en el sentido, y en lugar de una fundamentación del ser situada más allá de lo histórico, aparece el proyecto del ser como historicidad. De este modo se ha desplazado el problema. En primer lugar, la problemática existente entre ontología e historicismo parece haberse esfumado. Desde la posición de la historia, de la crítica historicista, la ontología se presenta como un mero marco formal que no dice absolutamente nada sobre el contenido de la historia, que puede desplegarse a discreción en torno a lo concreto, pero la intención ontológica también ha podido presentarse, como sucedió en la ontología material de Schiller, como absolutización arbitraria de hechos intrahistóricos que incluso podrían llegar a obtener el rango de valores eternos y dotados de validez general con fines ideológicos. La posición ontológica defiende justamente lo contrario, y esta antítesis, que dominó nuestra discusión frankfurtiana, es la de que todo pensamiento radicalmente histórico, es decir, todo pensamiento que intente reducir exclusivamente a condiciones históricas los contenidos que surgen, presupondría un proyecto del ser en virtud del cual la historia estaría dada como estructura del ser. Solo así, en el marco de este proyecto, sería posible una ordenación histórica de los fenómenos y de los contenidos particulares. Pero el último giro de la fenomenología, si es que esto todavía puede llamarse fenomenología, ha introducido una corrección en este punto, y lo ha hecho dejando a un lado la pura antítesis entre historia y ser. De este modo, al renunciar al cielo platónico de las ideas, al considerar el ser como viviente, una de las partes ha dejado a un lado la falsa estática y el formalismo, pues el proyecto del ser parece recoger en sí mismo la plétora de sus determinaciones, con lo que también desaparece la sospecha de absolutizar lo contingente. Pues ahora es la misma historia la que, en su extrema movilidad, se ha convertido en la estructura ontológica fundamental. Por su parte, el propio pensamiento histórico parece haber experimentado un giro fundamental, pues se ha reducido a una de las estructuras filosóficas en las que se sustenta la estructura de la historicidad, en tanto que una de las determinaciones fundamentales de la existencia, o al menos de la existencia humana, la única que hace posible que haya algo así como historia sin que eso, lo que la historia es, se le presente como algo acabado, inmóvil, extraño. Este es el estado de la discusión del que parto. Aquí introduciré algunas consideraciones críticas. A mi parecer, el punto de partida así obtenido, el que une la cuestión ontológica y la histórica en la categoría de historicidad, tampoco es suficiente para solucionar la problemática concreta, o solo puede serlo si modifica su propia coherencia y si recoge como contenidos motivos que no se siguen necesariamente del principio esbozado. Lo mostraré considerando únicamente dos puntos. En primer lugar, este proyecto permanece ligado a determinaciones generales.
¿El problema de la contingencia histórica no se puede abordar adecuadamente desde la categoría de historicidad? ¿Podrá introducirse la determinación estructural general de lo viviente? Así, cuando se interpreta un fenómeno particular, por ejemplo la Revolución Francesa, se podrá discernir en él todos los elementos posibles de lo viviente, como por ejemplo que lo que ya ha sido regresa y es admitido, se podrá verificar el significado de la espontaneidad que se eleva desde el ser humano, determinar relaciones causales, etc. Pero no se logrará reducir a tales determinaciones la facticidad de la Revolución Francesa en su absoluto ser fáctico, sino que habrá un amplísimo ámbito de facticidad que quedará fuera de ellas. Esto no es, obviamente, un descubrimiento mío, sino algo que se puso de manifiesto hace mucho tiempo en el marco de la discusión ontológica. Solo que no se ha expresado con la brutalidad con la que yo lo he hecho, o más bien se ha solucionado de este modo, incluyendo toda facticidad que no encaja en el proyecto ontológico mismo en una categoría, la categoría de contingencia, de casualidad, y admitiéndola en el proyecto como determinación de lo histórico. Pero esto, por más consecuente que sea, significa reconocer que no se ha logrado dominar el material empírico. Al mismo tiempo, este giro ofrece el esquema de un giro en el seno de la cuestión ontológica. Es el giro hacia la tautología. Con esto no quiero decir sino que el intento del pensamiento neontológico de ajustarse a la imposibilidad de dominar lo empírico ha procedido siempre de acuerdo con el mismo esquema, cuando determinados elementos no encajan en las determinaciones conceptuales, cuando no es posible clarificarlos, sino que estos se quedan en su puro estar ahí. El pensamiento neontológico convierte este rasgo de los fenómenos en un concepto general y le confiere dignidad ontológica. Así sucede con el concepto de ser para la muerte en Heidegger, al igual que con el mismo concepto de historicidad. En el planteamiento neontológico, el problema de la reconciliación de naturaleza e historia solo se ha resuelto de forma aparente con la estructura de la historicidad, pues aquí se reconoce, ciertamente, que hay un fenómeno fundamental que es la historia, pero la determinación ontológica de este fenómeno fundamental que es la historia, o la interpretación ontológica de ese fenómeno fundamental que es la historia, se desvanece cuando el mismo es transfigurado en ontología. En Heidegger, la historia, entendida como una estructura general del ser, tiene el mismo significado que su propia ontología. De ahí que antítesis tan opacas como la de historia e historicidad, que no hacen sino ocultar la transposición al ámbito de la ontología de algunas cualidades del ser observadas en la existencia que, tras ser arrebatadas a lo existente, se transforman en determinaciones ontológicas, hayan de contribuir a la interpretación de aquello que, en el fondo, tan solo se dice una vez más. Este elemento tautológico no se debe a los azares de la forma lingüística, sino que es inherente al planteamiento ontológico mismo, que no ceja en su empeño ontológico, pero al que su punto de partida racional no le permite interpretarse ontológicamente a sí mismo como aquello que realmente es, a saber, el producto y el resultado de la posición de partida de la ratio idealista. Esto habría que explicarlo detalladamente. Si hay un camino que pueda hacernos avanzar, ese camino solamente puede trazarlo una revisión de la cuestión. Pero esta revisión no solo ha de aplicarse al planteamiento historicista, sino también al neontológico. Aquí indicaré al menos la razón por la que me parece que esta problemática se debe a que en el pensamiento neontológico tampoco se ha abandonado el punto de partida idealista, en él hay dos elementos específicos del pensamiento idealista. Uno de ellos es la totalidad abarcadora frente a las particularidades abarcadas en ella, entendida ya no como totalidad del sistema, sino en categorías como totalidad estructural, unidad estructural o totalidad. Pero al creer que es posible resumir unívocamente el conjunto de la realidad, aunque sea en una estructura, la posibilidad de resumir toda realidad dada en una estructura abriga la pretensión de que quien resume en ella todo lo existente tiene el derecho y la capacidad de conocerlo adecuadamente y en sí mismo, y de darle forma. En el momento en que desaparece esta pretensión, ya no cabe hablar de una totalidad estructural. Sé que los contenidos de la nueva ontología no tienen nada que ver con lo que acabo de decir. El último giro de la fenomenología no es precisamente racionalista, se me puede replicar, sino el intento de incluir el elemento irracional en la categoría de lo viviente, de una manera absolutamente novedosa. Con todo, parece haber una gran diferencia entre incorporar contenidos irracionales en una filosofía basada esencialmente en el principio de autonomía y una filosofía que ya no parta de la posibilidad de acceder adecuadamente a la realidad. Me limitaré a recordar que una filosofía como la de Schopenhauer llega a su irracionalismo justamente ateniéndose estrictamente a los motivos fundamentales del idealismo racional, del sujeto trascendental de Fichte. Me parece que esto demuestra que los contenidos irracionales no excluyen la posibilidad de idealismo. El otro elemento específico del pensamiento idealista es el énfasis puesto en la posibilidad frente a la realidad. Así, en el marco del planteamiento neontológico se llega incluso a considerar el problema de la relación entre posibilidad y realidad como la mayor de las dificultades. En este punto seré cauteloso y no atribuiré a la nueva ontología posiciones que son objeto de controversia en su propio seno. De todos modos,
una de las posiciones que atraviesa la nueva ontología es la que afirma que el proyecto del ser tiene siempre prioridad sobre la facticidad tratada en él, y que acepta la separación entre él y la facticidad con esta condición previa, la facticidad de encajar posteriormente en él, de lo contrario se la somete a crítica. En este predominio del reino de las posibilidades veo un elemento idealista, pues la contraposición de posibilidad y realidad no es, en el marco de la crítica de la razón pura, sino la contraposición de estructura categorial subjetiva y multiplicidad de lo empírico. Este vínculo entre la nueva ontología y la posición idealista no solo permite explicar el formalismo, la necesaria generalidad de las determinaciones neoontológicas en las que no encaja la facticidad, sino que también es la clave del problema de la tautología. Heidegger dice que no es ningún error incurrir en un razonamiento circular, que lo único que importa es entrar en el círculo de la manera correcta. En este punto me siento inclinado a dar la razón a Heidegger. Pero si la filosofía permanece fiel a su propia tarea, esta manera correcta de entrar en el círculo solo puede significar que el ser que se determina a sí mismo como ser o que se interpreta a sí mismo aclara, en el acto de la interpretación, los elementos mediante los que se interpreta como tal. Me parece que la tendencia tautológica no puede explicarse de otra forma que mediante el viejo elemento idealista de la identidad. Dicha tendencia surge por el hecho de incluir un ser que es histórico en una categoría subjetiva, la categoría de historicidad. El ser histórico comprendido en la categoría subjetiva de historicidad debe ser idéntico a la historia. Debe ajustarse a las determinaciones que le da la historicidad. Me parece que la tautología no es tanto una indagación de la mítica profundidad de la lengua en sí misma cuanto una nueva ocultación de la vieja tesis clásica de la identidad de sujeto y objeto. Y el hecho de que Heidegger haya dado recientemente un giro hacia Hegel parece confirmar esta interpretación. Tras esta revisión de la cuestión, hay que revisar el mismo punto de partida. Se ha de insistir en que la escisión del mundo en ser natural y ser espiritual o en ser natural y ser histórico, escisión habitual desde el idealismo subjetivista, ha de superarse, y ha de sustituirse por un planteamiento que haga efectiva la unidad concreta de naturaleza e historia. Pero ha de tratarse de una unidad concreta, de una unidad que no esté regida por la oposición entre ser posible y ser real, sino que proceda de las determinaciones del mismo ser real. El proyecto de historia en la nueva ontología solo puede adquirir dignidad ontológica, solo tiene la oportunidad de convertirse en una interpretación real del ser, si no se dirige radicalmente a posibilidades del ser, sino a lo existente en cuanto tal, en su determinación intrahistórica concreta. Separar la estática natural de la dinámica histórica conduce siempre a absolutizaciones falsas, separar la dinámica histórica de lo insuperablemente natural en ella conduce siempre a un espiritualismo malo. El mérito del planteamiento ontológico es haber elaborado radicalmente el insuperable entrelazamiento de los elementos naturaleza e historia. Sin embargo, es necesario purificar ese proyecto de la idea de una totalidad abarcadora, así como criticar desde la realidad la separación de posibilidad y realidad, que hasta ahora han permanecido escindidas. Estos son exigencias metodológicas generales. Pero hay que postular más cosas. Si la cuestión de la relación entre naturaleza e historia de plantearse con seriedad, solo tendrá visos de solución si se logra comprender el ser histórico en su extrema determinación histórica, allí donde es máximamente histórico, como un ser natural, o si se logra comprender la naturaleza, donde parece aferrarse más profundamente a sí misma, como un ser histórico. Ya no se trata de concebir totosila el hecho de la historia en general como un hecho natural mediante la categoría de historicidad, sino de volver a transformar la conformación de los acontecimientos intrahistóricos en una conformación de acontecimientos naturales. No se trata de buscar un ser puro que subyacería al ser histórico que se hallaría en él, sino de comprender el mismo ser histórico como ontológico, es decir, como ser natural. Volver a transformar de este modo la historia concreta en naturaleza dialéctica es la tarea de la reorientación ontológica de la filosofía de la historia, la idea de historia natural. 2. Parto ahora de la problemática histórico-filosófica que de hecho ha conducido ya a la formación del concepto de historia natural. La concepción de la historia natural no ha caído del cielo, sino que es una concepción plenamente acreditada en el marco del trabajo histórico-filosófico con determinado material, hasta ahora fundamentalmente estético. La manera más sencilla de dar una idea de esta concepción histórica de la naturaleza es señalar las fuentes de las que surge este concepto de historia natural. Me remito a los trabajos de George Lukács y Walter Benjamin. En su Teoría de la novela, Lukács ha empleado un concepto que lleva a dicha concepción, el concepto de segunda naturaleza. El marco del concepto de segunda naturaleza es el siguiente: Lukács tiene una idea histórico-filosófica general de mundo lleno de sentido y mundo vacío de sentido, mundo inmediato y mundo enajenado, mundo de la mercancía, e intenta describir este mundo enajenado. A este mundo, en tanto que mundo de cosas creadas por los hombres y perdidas para ellos, lo denomina mundo de la convención. Allí donde ningún fin está dado de modo inmediato,
las figuras que el alma, en su proceso de humanización, encuentra entre los seres humanos como escenario y substrato de su actividad pierden su arraigo evidente en necesidades suprapersonales, en necesidades que deben ser, son algo que simplemente es, tal vez poderoso, tal vez quebradizo, pero ni llevan en sí mismas la bendición de lo absoluto ni son los receptáculos naturales de la desbordante interioridad del alma. Forman el mundo de la convención, un mundo cuya omnipotencia solo se sustrae lo más íntimo del alma, que está presente por doquier en intrincada multiplicidad, cuya estricta legalidad, tanto en el ser como en el devenir, se vuelve necesariamente evidente para el sujeto que conoce, pero que, pese a toda su legalidad, no se ofrece ni como sentido para el sujeto que persigue un fin ni como material inmediatamente sensible para el sujeto que actúa. Es una segunda naturaleza, y como la primera naturaleza, igualmente enajenada, es para Lukács la naturaleza en el sentido de la ciencia natural, solo puede definirse como el conjunto de necesidades conocidas pero ajenas al sentido, y por lo tanto imposibles de comprender y de reconocer en su sustancia real. 1. Este hecho del mundo de la convención tal como es producido históricamente, el de las cosas que se nos han vuelto ajenas, que no somos capaces de descifrar pero con las que nos encontramos como cifras, es el punto de partida de la problemática que hoy expongo aquí. Visto desde la filosofía de la historia, el problema de la historia natural se presenta inicialmente como la pregunta de cómo es posible interpretar, conocer ese mundo enajenado, cosificado, muerto. Lukács ya ha visto este problema en todo su carácter extraño y enigmático. Para que yo pueda presentarles la idea de historia natural, primero deberían saber algo del que significa esta pregunta. Historia natural no es una síntesis de métodos naturalistas e históricos, sino un cambio de perspectiva. El pasaje en el que Lukács más se acerca a esta problemática dice así: la segunda naturaleza de las figuras humanas no tiene ninguna sustancialidad lírica, sus formas son demasiado rígidas para adaptarse a la mirada creadora de símbolos, el contenido de sus leyes está demasiado definido para poder desprenderse en algún momento de los elementos que en la lírica han de convertirse en motivos ensayísticos, pero estos elementos viven hasta tal punto de las legalidades, carecen de tal forma de esa valencia de sentido independiente que tiene la existencia, que sin ellas tendrían que quedarse en nada. Esa naturaleza no es muda, manifiesta y ajena al sentido, como la primera, es un complejo de sentido paralizado, enajenado, que ya no despierta la interioridad, es un calvario de interioridades corrompidas, por lo que solo podría despertar, si eso fuera posible, mediante el acto metafísico de una resurrección de lo anímico que lo creó o lo mantuvo en su existencia anterior o supuesta, pero nunca podría ser vivido por otra interioridad. 2. El problema de ese despertar, que aquí se admite como posibilidad metafísica, este problema constituye lo que aquí se entiende por historia natural. Lukács considera la transformación de lo histórico, en cuanto sido, en naturaleza, la historia paralizada es naturaleza, o lo viviente paralizado de la naturaleza es mero devenir histórico. El discurso sobre el Calvario contiene el elemento de la cifra, todo eso tiene un significado, pero todavía hay que extraerlo. Lukács solo puede pensar este Calvario mediante la categoría teológica de resurrección, en un horizonte escatológico. El giro decisivo que Benjamin ha dado al problema de la historia natural es haber sacado la resurrección de la lejanía infinita para traerla a la infinita cercanía, convirtiéndola en objeto de la interpretación filosófica. Y al ocuparse del tema del despertar de lo cifrado, de lo paralizado, la filosofía ha logrado dotar de mayor precisión al concepto de historia natural. En primer lugar, hay dos pasajes de Benjamin que complementan el pasaje de Lukács. La naturaleza se les presenta, a los escritores alegóricos, como tránsito eterno, lo único en lo que la mirada saturnina de esas generaciones reconocía la historia. 3. Si con el drama la historia entra en escena, lo hace como escritura. En el rostro de la naturaleza está escrito, historia, en la escritura cifrada del tránsito. 4. Esto añade algo fundamentalmente distinto a la filosofía de la historia de Lukács, en ambos pasajes aparece la palabra, tránsito. El punto esencial en el que convergen historia y naturaleza es justamente el elemento de la transitoriedad. Si Lukács vuelve a transformar lo histórico, en cuanto sido, en naturaleza, aquí se ofrece la otra cara del fenómeno, la misma naturaleza se presenta como naturaleza transitoria, como historia. Los planteamientos de la historia natural no son posibles como estructuras generales, sino únicamente como interpretación de la historia concreta. Benjamin parte de que la alegoría no es una relación meramente casual, secundaria, lo alegórico no es un signo casual para el contenido comprendido en ella, sino que entre la alegoría y lo captado alegóricamente existe una relación objetiva, alegoría es expresión. 5. Alegoría suele significar representación sensible de un concepto, por eso se la califica de abstracta y casual. Pero la relación entre lo que aparece alegóricamente y lo significado no es una relación sígnica casual, sino que en ella entra en escena algo particular, la alegoría es expresión, y lo que se significa en su espacio, lo que se expresa, no es otra cosa que una relación histórica.
El tema de lo alegórico es la historia sin más. Que se trata de una relación histórica entre lo que aparece, la naturaleza que aparece, y lo significado, esto es, la transitoriedad, se hace explícito de este modo, en la categoría decisiva del tiempo, cuyo desplazamiento a este ámbito de la semiótica fue la gran intuición romántica de estos pensadores. Se puede establecer aguda y formalmente la relación entre símbolo y alegoría. Mientras que en el símbolo, en la transfiguración de la caída, el rostro transfigurado de la naturaleza se revela fugazmente a la luz de la redención, en la alegoría la facies hipocrática de la historia se ofrece a los ojos del observador como paisaje primigenio paralizado. La historia, con todo lo que desde el comienzo tiene de intemporal, de doloroso, de menesteroso, se expresa en un rostro, no, en una calavera. Y si bien ésta carece de toda libertad simbólica, en la expresión, de toda armonía clásica en la forma, de todo lo humano, no solo expresa la naturaleza de la existencia humana sin más, sino que expresa como enigma la historicidad biográfica de un individuo en esa su figura de naturaleza caída llena de significado. Este es el núcleo de toda mirada alegórica, de la exposición barroca, mundana, de la historia como historia del sufrimiento del mundo, historia que solo es significativa en las estaciones de su ruina. Cuanto más significado, más ruina mortal, pues en lo más profundo es la muerte la que excava la quebrada línea de demarcación entre fisis y significación. 6. ¿Qué puede significar hablar aquí de transitoriedad, y qué quiere decir protohistoria del significado? No puedo desarrollar estos conceptos al modo tradicional, el uno a partir del otro. Aquello de lo que aquí se trata tiene una forma lógica que difiere esencialmente de la del desarrollo de un proyecto, al que le subyacen constitutivamente elementos de una estructura de conceptos generales. Esa otra estructura lógica ni siquiera se puede analizar aquí. Es la de la constelación. No se trata de explicar unos conceptos a partir de otros, sino de una constelación de ideas, y en concreto de la idea de transitoriedad, de la de significar, de la idea de naturaleza y de la idea de historia. No se recurre a ellas a modo de invariantes, la intención de la pregunta no es buscarlas, sino que estas ideas se reúnen en torno a la facticidad histórica concreta, que se revela en su unicidad en la relación de esos elementos. ¿Cómo se relacionan esos elementos entre sí? El propio Benjamin concibe la naturaleza, en cuanto creación, como naturaleza marcada por la transitoriedad. La misma naturaleza es transitoria. Pero de este modo contiene en sí misma el elemento histórico. Siempre que aparece lo histórico remite a lo natural que pasa y desaparece en lo histórico. Inversamente, siempre que aparece esa segunda naturaleza, ese mundo de la convención que llega hasta nosotros, se descifra cuando su significado se determina precisamente como transitoriedad. Benjamin empieza entendiendo esto, y en este punto hay que ir más lejos, en el sentido de que hay algunos fenómenos protohistóricos fundamentales que estaban allí originariamente, que desaparecieron y que se expresan en lo alegórico, que retornan en lo alegórico, que retornan como lo literal. No puede tratarse simplemente de mostrar que en la historia vuelven a aparecer siempre elementos protohistóricos, sino de que la protohistoria en cuanto transitoriedad contiene en sí misma el elemento de la historia. La determinación fundamental de la transitoriedad de lo terrenal no significa otra cosa que una relación de ese tipo entre naturaleza e historia, que todo ser o toda existencia ha de entenderse únicamente como entrelazamiento de ser natural y ser histórico. En cuanto a transitoriedad, la protohistoria está absolutamente presente. Lo está bajo el signo de significación. El término significación quiere decir que los elementos naturaleza e historia no se funden el uno en el otro, sino que se separan a la vez que se entrelazan el uno con el otro de tal manera que lo natural aparece como signo de la historia y que la historia, allí donde es máximamente histórica, aparece como signo de la naturaleza. Todo ser, o al menos todo ser que ha llegado a ser, todo ser que ha sido se transforma en alegoría, con lo que la alegoría deja de ser simplemente una categoría de la historia del arte. Asimismo, el significado deja de ser un problema de la hermenéutica histórico-filosófica, o incluso el problema del sentido trascendente, para convertirse en el elemento constitutivo que transubstancia la historia en protohistoria. De ahí una protohistoria del significado. En el lenguaje barroco, por ejemplo, la caída de un tirano es semejante a la puesta del sol. En esta relación alegórica se vislumbra ya un procedimiento capaz de interpretar la historia concreta en sus propios rasgos como naturaleza, y de hacer a la naturaleza dialéctica bajo el signo de historia. El desarrollo de esta concepción es, nuevamente, la idea de historia natural. 3. Tras haber esbozado de este modo los orígenes de la idea de historia natural, quisiera proseguir. Lo que une a estas tres posiciones es la imagen del Calvario. En Lukács es algo meramente enigmático, en Benjamin se convierte en cifra que hay que leer. Pero en el pensamiento radicalmente histórico natural,
todo cuanto se transforma en ruina y en fragmento, en un calvario en el que se encuentra la significación, en el que naturaleza e historia se entrelazan, y la tarea de su interpretación intencional recae en la filosofía de la historia. De este modo se ha dado un doble giro. Por una parte, he dado una formulación histórica a la problemática ontológica, he tratado de mostrar la manera de radicalizar el planteamiento ontológico en forma de historia concreta. Por otra parte, con la determinación de la transitoriedad he demostrado cómo la historia misma impulsa hacia cierto giro ontológico. Lo que entiendo aquí por giro ontológico es algo totalmente distinto de lo que hoy suele entenderse por tal. Por eso no quiero apelar constantemente a esta expresión, sino que la introduzco solo dialécticamente. Cuando hablo de historia natural, no pienso en una ontología historicista, en el intento de tomar y hipostatizar ontológicamente un conjunto de hechos históricos que abarcaría la totalidad en tanto que sentido o estructura fundamental de una época, como por ejemplo hizo Dilthey. El intento de Dilthey de construir una ontología historicista fracasó porque no tomó bastante en serio la facticidad, se quedó en el ámbito de la historia del espíritu y, al igual que los arbitrarios conceptos de estilo de pensamiento, no captó en modo alguno la realidad material. En lugar de esto, de lo que se trata no es de construir modelos históricos por épocas, sino de entender la facticidad histórica en su misma historicidad como facticidad histórico-natural. Para articular la idea de historia natural me ocuparé de un segundo problema, el cual procede de la parte contraria. Esto es directamente una prolongación del sentido de la discusión frankfortiana. Se podría decir que mi concepción entraña una especie de encantamiento de la historia. Que lo histórico, con todos sus azares, se hace pasar en ella por natural y protohistórico. Que, por el hecho de aparecer alegóricamente, todo aquello con lo que se tropieza históricamente se transfigura en algo dotado de sentido. No es esto lo que tengo en mente. Sin duda, lo que realmente causa extrañeza es el punto de partida del planteamiento, el carácter natural de la historia. Pero en el caso de que la filosofía quisiera limitarse a acusar el choque de que cuanto es historia se presente al mismo tiempo como naturaleza, esto sería, como Hegel reprochó a Schelling, como la noche de la indiferencia, en la que todos los gatos son pardos. ¿Cómo se sale esa noche? Esto es lo que quisiera señalar todavía. Aquí se ha de partir de que la historia, tal como no la encontramos, se da como algo absolutamente discontinuo, no solo porque contiene estados de cosas y hechos muy dispares, sino también porque contiene disparidades estructurales. Cuando Riesler habla de tres determinaciones de la historicidad opuestas y ligadas entre sí, Tige, Ananke y espontaneidad, yo no trataría de sintetizar esta división de la estructura de la historia en dichas determinaciones mediante la así llamada unidad. Creo que la nueva ontología ha hecho una aportación muy valiosa con la concepción de tal disposición. Pero esta discontinuidad que, como he dicho, creo que no se tiene ningún derecho a convertir en una totalidad estructural, se presenta en primer lugar como una discontinuidad entre el material natural, mítico arcaico de la historia, de lo que ha sido, y lo nuevo que surge dialécticamente en ella, lo nuevo en sentido estricto. Soy consciente de la problemática de estas categorías. Pero el procedimiento diferencial para llegar a la historia natural sin anticipar la comunidad es empezar tomando y aceptando estas dos estructuras problemáticas e indeterminadas en su contraposición, tal como se presentan en el lenguaje de la filosofía. Esto es tanto más lícito por cuanto la filosofía de la historia, como es sabido, se acerca cada vez más a ese entrelazamiento de lo que existe originariamente y lo nuevo que llega a ser, gracias a los hallazgos ofrecidos por la investigación. Del ámbito de la investigación recordaré que esta contradicción se presenta en el psicoanálisis con toda claridad, en la diferencia entre los símbolos arcaicos, a los que no se liga ninguna asociación, y los símbolos intrahistóricos, dinámicos, intrasubjetivos, todos los cuales pueden eliminarse y transformarse en actualidad psíquica, en saber presente. Así pues, la primera tarea de la filosofía de la historia es elaborar estos dos elementos, distinguirlos y contraponerlos, y solo haciendo explícita esta antítesis se tendrá la oportunidad de lograr la completa construcción de la historia natural. Las indicaciones al respecto vuelven a ofrecerlas los hallazgos pragmáticos que se presentan cuando se considera lo mítico arcaico y lo históricamente nuevo. Cuando así se hace, se pone de manifiesto que lo arcaico mítico subyacente, lo mítico que supuestamente persiste sustancialmente, no subyace en modo alguno tan estáticamente, sino que en todos los grandes mitos, así como en todas las imágenes míticas que aún tiene nuestra conciencia, ya está presente el elemento de la dinámica histórica, y concretamente de forma dialéctica, de tal modo que lo dado de lo mítico es contradictorio en sí mismo y se mueve contradictoriamente, recuérdese el fenómeno de la ambivalencia, del contrasentido, de las palabras primitivas. El mito de Cronos es un mito en el que la extrema fuerza creadora del dios va unida al hecho de que es el quien aniquila a sus criaturas, a sus hijos. O bien ocurre que la mitología que subyace a la tragedia es siempre dialéctica porque, por una parte, contiene en sí misma la culpa del ser humano caído en la naturaleza y, por otra,
aplaca ese destino por sí misma, pues el ser humano se eleva a sí mismo como ser humano por encima del destino. El elemento dialéctico estriba en que los mitos trágicos contienen al mismo tiempo, junto con la caída en la naturaleza y la culpa, el elemento de la reconciliación, la radical superación del sistema de dependencias de la naturaleza, la concepción de un mundo de ideas estático y adialéctico, pero también de unos mitos adialécticos, que interrumpen la dialéctica, tiene su origen en Platón. 7. En Platón el mundo de las apariencias es, hablando con propiedad, un mundo baldío. Un mundo abandonado, pero claramente dominado por las ideas. Sin embargo, las ideas no toman parte en él, y como no toman parte en el movimiento del mundo, esta enajenación respecto del mundo de la experiencia humana hace que las ideas, para poder mantenerse frente a esa dinámica, hayan de situarse forzosamente entre las estrellas. Se vuelven estáticas, paralizadas. Pero esto es ya la expresión de un estado de conciencia en el que la conciencia ha perdido la inmediatez en relación con su sustancia natural. En Platón, la conciencia ha sucumbido ya a la tentación del idealismo, el espíritu, desterrado del mundo y enajenado de la historia, se convierte en absoluto al precio de la vida. Y el engaño del carácter estático de los elementos míticos es aquello de lo que hemos de librarnos si queremos llegar a una imagen concreta de la historia natural. Por otra parte, lo nuevo en cada caso, producido dialécticamente en la historia, se presenta en verdad como arcaico. La historia es más mítica allí donde es más histórica. Aquí residen las mayores dificultades. En vez de desarrollar esta idea de manera general, pondré un ejemplo, el de la apariencia, y me refiero concretamente a la apariencia entendida como esa segunda naturaleza de la que ya he hablado. Esa segunda naturaleza, en la medida en que se presenta llena de sentido, es una naturaleza de la apariencia, y su apariencia está producida históricamente. Esta naturaleza es aparente porque la realidad se nos ha perdido y creemos entenderla como una realidad llena de sentido cuando en verdad está vacía, o porque introducimos en ella como significados suyos intenciones subjetivas que se le han vuelto ajenas, como en la alegoría. Pero lo más curioso es que esa entidad intrahistórica, la apariencia, es en sí misma mítica. Así como el elemento de la apariencia es inherente a todos los mitos, así como la apariencia inaugura siempre la dialéctica del destino mítico bajo la forma de jaibras y ofuscación, también los contenidos de la apariencia producidos históricamente son siempre míticos, y no solo sucede que estos contenidos recurren a lo protohistórico arcaico y que en el arte todo lo aparente tiene que ver con mitos, piénsese en Wagner, sino que el carácter de lo mítico mismo retorna en ese fenómeno histórico de la apariencia. Su elaboración sería un verdadero problema histórico natural. Así, por ejemplo, se trataría de indicar que cuando ustedes constatan el carácter de apariencia de ciertas viviendas, esta apariencia va unida a la idea de lo que ha sido desde siempre, y que simplemente se lo reconoce otra vez. Aquí habría que analizar el fenómeno del déjà vu, del reconocimiento. Además, frente a esta apariencia histórica enajenada retorna el fenómeno mítico originario de la angustia. Siempre que sale a nuestro encuentro ese mundo aparente de la convención, nos invade una angustia arcaica. También está el elemento de lo amenazante, que acompaña siempre a esa apariencia, el hecho de que la apariencia se lo trague todo cual un embudo es también un elemento mítico en ella. O el elemento de realidad de la apariencia frente a su mero carácter de imagen, que cada vez que nos encontramos con la apariencia la sentimos como expresión, que la apariencia no es algo meramente aparente que pueda dejarse de lado, sino que expresa algo que aparece en ella y que sin embargo no se puede describir independientemente de ella. Este es otro de los elementos míticos de la apariencia. Y finalmente, el motivo decisivo, trascendente del mito, el de la reconciliación, pertenece también a la apariencia. Recordaré que la emoción acompaña siempre a las obras de arte más pequeñas, no a las grandes. Quiero decir que el elemento de la reconciliación está por doquier allí donde el mundo se presenta de la forma más aparente, que la promesa de reconciliación sea de la forma más perfecta allí donde, al mismo tiempo, el mundo se cierra más herméticamente a todo sentido. Con esto vuelvo a remitirles a la estructura de lo protohistórico en la apariencia misma, allí donde la apariencia, en su ser así, se revela como algo producido históricamente, el lenguaje corriente de la filosofía, donde la apariencia es producida por la dialéctica sujeto-objeto. En verdad, la segunda naturaleza es la primera. La dialéctica histórica no es una simple recuperación de materiales protohistóricos reinterpretados, sino que los mismos materiales históricos se transforman en algo mítico histórico natural. Todavía quería hablarles de la relación de estas cosas con el materialismo histórico, pero aquí solo puedo decirles esto: esta relación no ha de entenderse en el sentido de que una teoría sea el complemento de la otra, sino como la interpretación inmanente de una teoría. Me sitúo, por así decirlo, como instancia judicial de la dialéctica materialista. Habría que decir que lo expuesto no es sino una interpretación de ciertos elementos fundamentales de la dialéctica materialista. 1. George Lukács, Die Theorie des Romans, Teoría de la Novela, Berlín, 1920, p. 52, menor que.
2. Opposit, p. 54, menor que. 3. Walter Benjamin, Ersprundes des Trauerspiels, Origen del drama barroco alemán, Berlín, 1928, p. 178, menor que. 4. Opposit, p. 176, menor que. 5. Véase Opposit, p. 160, menor que. 6. Opposit, pp. 164 ss, menor que. 7. Para lo que sigue, véase Soren Kierkegaard, Begriff der Ironie, el concepto de ironía, Berlín, Múnich, 1929, pp. 78 ss, menor que. Tesis sobre el lenguaje del filósofo. 1. La distinción entre forma y contenido del lenguaje filosófico no es una disyunción de una eternidad ahistórica. Es un elemento específico del pensamiento idealista, se corresponde con la distinción idealista entre forma y contenido del conocimiento. A esta distinción le subyace la creencia de que los conceptos, al igual que las palabras, son abreviaciones de un conjunto de características cuya unidad la constituiría únicamente la conciencia. Si la unidad de lo múltiple se constituye subjetivamente como forma, está de concebirse necesariamente como algo separable del contenido. Esta separación se niega en el ámbito de las cosas, pues éstas solo pueden ser productos de la subjetividad. En el ámbito del lenguaje es imposible ocultarla. La cosificación introducida por la conciencia idealista se expresa en el hecho de que las cosas puedan recibir un nombre cualquiera. En relación con el lenguaje, la supuesta objetividad de su constitución espiritual es meramente formal e incapaz de determinar la forma lingüística. Para un pensamiento que concibe las cosas exclusivamente como funciones del pensamiento, los nombres se han vuelto indiferentes, son creaciones libres de la conciencia. La contingencia óntica de la unidad constituida subjetivamente se hace evidente en la permutabilidad de los nombres de los conceptos. En el idealismo, la relación entre los nombres y lo que ellos nombran es tan solo una relación simbólica, no una relación objetiva, concreta. Para un pensamiento que ya no está dispuesto a reconocer la autonomía y la espontaneidad como la fuente de derecho del conocimiento, la contingencia de la relación significativa entre lenguaje y cosa se torna radicalmente problemática. 2. El lenguaje filosófico que busca la verdad no sabe de signos. La historia toma parte en la verdad a través del lenguaje, y las palabras no son nunca meros signos de lo pensando en ellas, sino que la historia irrumpe en ellas y les confiere su carácter de verdad. La participación de la historia en la palabra determina pura y simplemente la elección de toda palabra, pues en la palabra se unen historia y verdad. 3. El lenguaje de la filosofía está preformado materialmente. El filósofo no tiene que expresar pensamientos en términos rebuscados, sino que debe encontrar las palabras que, de acuerdo con el nivel de verdad alcanzado en ellas, sean las únicas acordes con la intención que el filósofo quiere expresar, y que solo podrá expresar encontrando la palabra que contenga en sí misma esa verdad en ese momento histórico. 4. La exigencia de comprensibilidad del lenguaje filosófico, de su comunicabilidad social, es idealista, pues parte necesariamente del carácter significativo del lenguaje, supone que éste es separable del objeto, de modo que un mismo objeto podría darse adecuadamente de distintas formas. Pero los objetos no se dan adecuadamente a través del lenguaje, sino que están adheridos al lenguaje y forman una unidad histórica con él. En una sociedad homogénea jamás se exige la comprensibilidad del lenguaje filosófico, en todo caso está dada de antemano, cuando el poder ontológico de las palabras es tan grande que gozan de una dignidad objetiva en la sociedad. Esta objetividad no es nunca el resultado del ajuste del lenguaje filosófico a la capacidad de comprensión de la sociedad. Es más bien la objetividad la que hace comprensible el lenguaje, la misma que ordena claramente las palabras al filósofo. Esa objetividad no puede exigirse, allí donde se ha vuelto problemática, ha dejado simplemente de existir, y está tan escasamente predeterminada para el filósofo como perceptible es en la sociedad. La abstracta exigencia idealista de la adecuación del lenguaje al objeto y a la sociedad es exactamente lo contrario de la realidad efectiva del lenguaje. En una sociedad descompuesta, atomizada, ajustar el lenguaje a su percepción significa simular románticamente una necesidad ontológica de las palabras que es desmentida inmediatamente por la propia impotencia de estas. Sin sociedad cerrada no hay lenguaje objetivo, ni por lo tanto lenguaje verdaderamente comprensible. 5. La comprensibilidad intencionada del lenguaje filosófico ha de desenmascararse hoy como el mayor de los engaños. O es banal, esto es, supone ingenuamente la existencia de palabras dadas y válidas de antemano, cuando en verdad su relación con el objeto se ha vuelto problemática, o es falsa, es decir, se propone ocultar esa problemática, utiliza el patos de palabras que parecen sustraerse a la dinámica social a la vez que reivindica la comprensibilidad. La única comprensibilidad que hoy puede permitirse el lenguaje filosófico es la concordancia fiel con las cosas de las que habla, y el uso fiel de las palabras conforme al nivel histórico de verdad alcanzado en ellas. Toda comprensibilidad intencionada, buscada, sucumbe radicalmente a la crítica lingüística. 6. Y al contrario, un procedimiento que si bien reconoce la problemática histórica de las palabras, trata de sustraerse a ella fundando un nuevo lenguaje filosófico, es igualmente inadmisible.
El lenguaje de Heidegger huye de la historia sin poder escapar de ella. Todas y cada una de las plazas ocupadas por su terminología son lugares de la terminología filosófica y teológica tradicional, que se trasluce en las palabras y las preforma incluso antes de que éstas hagan su aparición, mientras que el lenguaje manifiesto de Heidegger descuida la necesidad de revelar la descomposición del lenguaje filosófico heredado estableciendo una relación dialéctica con él. El lenguaje libremente creado alberga la pretensión de una libertad del filósofo respecto de las constricciones de la historia, una pretensión que en el propio Heidegger está ya en flagrante contradicción con la comprensión de la necesidad de mantener una actitud crítica hacia ese lenguaje, pues su problemática actual se basa únicamente en la historia. La terminología tradicional, por arruinada que esté, ha de conservarse, y las nuevas palabras del filósofo solo pueden formarse hoy mediante un cambio de configuración de las palabras que están en la historia, no inventando un lenguaje que reconoce el poder de la historia sobre la palabra, pero que trata de sustraerse al refugiándose en una concreción privada, que solo en apariencia está a salvo de la historia. 7. El filósofo se enfrenta hoy a la descomposición del lenguaje. Su material son las ruinas de las palabras, que lo ligan a la historia, su única libertad es la posibilidad de configurarlas respetando los límites impuestos por la verdad contenida en ellas. Ni puede pensar que las palabras están dadas de antemano, ni inventar nuevas palabras. 8. En cualquier caso, el procedimiento lingüístico del filósofo, que hoy difícilmente puede llamarse abstracto, solo puede concebirse dialécticamente. En la actual situación social, el filósofo no dispone de palabras dadas de antemano con las que expresar sus propias intenciones, y las palabras objetivamente existentes están vacías, no son vinculantes. El intento de comunicar nuevos contenidos explicándolos con el viejo lenguaje filosófico adolece de la suposición idealista de que es posible separar forma y contenido, por lo que es materialmente ilegítimo, falsea los contenidos. Lo único que el filósofo puede hacer es agrupar las palabras en torno a la nueva verdad, con la esperanza de que ésta se desprenda de la mera configuración de las palabras. Este procedimiento no puede equipararse con el propósito de explicar la nueva verdad con términos tradicionales, antes bien, el lenguaje configurativo prescindirá completamente del procedimiento explicativo, que presupone la inquebrantable dignidad de las palabras. Frente a los términos tradicionales y a la intención subjetiva falta de lenguaje, está la configuración. Pero no en tanto que su mediación, pues la intención no se objetiva en modo alguno por medio del lenguaje, sino en tanto que unidad dialéctica de concepto y cosa, indisoluble explicativamente. La indisolubilidad explicativa de esa unidad, que se sustrae a las categorías lógicas generales, está hoy necesariamente en el origen de la radical dificultad de todo lenguaje filosófico serio. 9. En la esfera de la dualidad forma-contenido, el lenguaje de la filosofía pudo volverse indiferente, pues su irrelevancia estaba implícita en la estructura específica del pensamiento cosificado. Hoy, su participación fundamental en el conocimiento, que también estaba latente en la época idealista, puesto que fue la falta de lenguaje de esa época la que obstaculizó la auténtica materialidad, es otra vez manifiesta. Toda crítica filosófica es hoy posible como crítica lingüística. Esta crítica lingüística no ha de limitarse a la adecuación de las palabras a las cosas, sino que también ha de extenderse a la situación de las propias palabras. Hay que preguntar hasta qué punto las palabras son capaces de expresar las intenciones que se les confía, hasta qué punto su fuerza se ha apagado históricamente, hasta qué punto puede conservarse a través de la configuración. El criterio esencial es aquí la dignidad estética de las palabras. Palabras sin fuerza son aquellas que en la obra literaria, la única que conservó la unidad de palabra y cosa frente a su dualidad científica, sucumbieron radicalmente a la crítica estética, mientras que hasta entonces habían gozado plenamente de la aprobación de la filosofía. De ahí la importancia fundamental de la crítica estética para el conocimiento. De acuerdo con esto, el auténtico arte ya no tiene hoy carácter metafísico, sino que se dirige directamente a presentar contenidos realmente existentes. La creciente importancia de la crítica lingüística puede formularse como incipiente convergencia de arte y conocimiento, mientras que la filosofía tiene que volverse hacia la unidad de lenguaje y verdad, que hasta ahora se ha concebido exclusivamente como unidad estética, inmediata, y examinar dialécticamente su verdad en el lenguaje. El arte adquiere carácter cognoscitivo, su lenguaje solo es estéticamente correcto si es verdadero, es decir, si sus palabras se ajustan al nivel histórico objetivo. 10. La estructura objetiva de una construcción filosófica puede coincidir con su estructura lingüística, o al menos hallarse en una relación de tensión con ella. Así, por ejemplo, un pensamiento que se presenta con la pretensión de ofrecer contenidos ontológicos, pero que lo hace por medio de definiciones generales, deducciones sistemático-idealistas y vagas relaciones abstractas, no solo tiene una forma lingüística inadecuada, sino que también es objetivamente falso. Los hallazgos ontológicos así ofrecidos carecen de fuerza para organizar el desarrollo del pensamiento a partir de sí mismos, por lo que flotan libremente sobre la forma del pensamiento a modo de intenciones inciertas. Esto puede observarse hasta en los más mínimos detalles de la forma lingüística. El lenguaje es la prueba de legitimidad.
Así, haciendo abstracción de todo contenido material, la crítica de Schiller tendría que empezar mostrando que su doctrina de la separación ontológica entre las ideas está en contradicción con un procedimiento expositivo que se sirve en todo momento de los medios lógicos del silogismo y la deducción, que construye abstractas antinomias entre las ideas y que utiliza decididamente, sobre todo en las investigaciones materiales, el lenguaje desgastado de esa ciencia nominalista de la que, filosóficamente, se declara enemigo mortal. Un análisis del lenguaje de Schiller tendría que mostrar la incongruencia de su intención ontológica con el nivel de conocimiento presente en él, o dicho en términos menos psicológicos, la imposibilidad de constituir un orden puro del ser con los medios de la ratio emancipada. Toda ontología falaz debe desenmascararse principalmente a través de la crítica lingüística. Apéndice. Resumen de la tesis doctoral. En tanto que teoría general del conocimiento, las ideas de Husserl también quisieran aclarar el concepto de cosa en sí. Pero en la doctrina husserliana de la cosa en sí hay una contradicción fundamental. Por una parte, Husserl afirma que el ser de las cosas solo puede fundamentarse a partir de lo dado inmediatamente y, por otra, las cosas son para él trascendencias absolutas, que solo se legitiman epistemológicamente en su referencia a la conciencia, pero cuyo ser es por principio independiente de ella. Esta contradicción hace del concepto de cosa un concepto equívoco. Al mismo tiempo, Husserl entra en conflicto con su supuesto de la intuición que originariamente como única fuente de derecho del conocimiento. El propósito de esta tesis doctoral es, en primer lugar, mostrar que esta contradicción recorre las ideas, de principio a fin; en segundo lugar, buscar su origen en el marco de la sistemática de Husserl; en tercer lugar, evaluar críticamente sus consecuencias para la construcción de una fenomenología pura; y finalmente ofrecer, junto con su crítica, los elementos para su corrección, prestando especial atención a lo que el propio Husserl aporta en este mismo sentido. La introducción presenta esa contradicción enfrentando entre sí las tesis opuestas de las ideas. La exposición y la crítica del capítulo primero revelan el origen de esa contradicción, como Husserl define toda conciencia como un saber de algo sin tener en cuenta el lugar de la vivencia singular en el nexo de vivencias conforme a leyes, presupone ya ese ser de las cosas que debería haberse fundamentado recurriendo precisamente a ese nexo conforme a leyes. El hecho de que la descripción husserliana del complejo de la conciencia no ofrezca ninguna fundamentación del ser de las cosas ha de atribuirse a los rudimentos de una psicología de mosaico, que desconoce la importancia fundamental de las cualidades de forma para el complejo de la conciencia. Sin cualidades de forma, las funciones del reconocimiento y de la expectativa se convierten pura y simplemente en un milagro, el cual solo puede explicarse suponiendo un ser de las cosas que es independiente de la conciencia y al que se dirigen las vivencias como algo trascendente. A esta crítica se une una crítica de la separación husserliana de ser como conciencia y ser como realidad, que se basa en la suposición de la trascendencia absoluta del mundo de las cosas. Frente a esa separación hay que afirmar, las cosas no son nunca vivencias, sino reglas para vivencias, no son causas de vivencias, por lo que son estrictamente inmanentes a la conciencia. Al mismo tiempo se invalida el discurso husserliano sobre el carácter dubitable y contingente del mundo de las cosas. La distinción de ser como conciencia y ser como realidad se convierte en la distinción cardinal de la teoría del conocimiento de Husserl en forma de contraposición entre noesis, las vivencias que son conciencia de algo, y noemas, los objetos, cualquiera que sea su naturaleza, de los que las vivencias intencionales son conciencia. Esta contraposición tampoco resiste la crítica. Por una parte, en el concepto de noema no se distingue entre lo cósico dado mediatamente y lo fenoménico. Pero el noema de cosa es un híbrido de cosa en sí inmanente y naturalista. El noema de cosa quisiera satisfacer el concepto de cosa en sí inmanente, pero se lo impide su confusión con los meros componentes de impresión del nexo de las vivencias. Así lo pone de manifiesto el análisis del concepto husserliano de lo percibido en cuanto tal. Por otra parte, el noema de cosa no puede ser la cosa en sí naturalista, sino la cosa en sí reducida. Pero como el noema de cosa no se entiende como una regla para el curso de las apariencias constituida por el complejo de la conciencia, sino que ha de darse, en persona, a la conciencia, acaba siendo imposible saber cuál es exactamente su lugar. Así pues, hay que prescindir totalmente del concepto de noema y sustituirlo por el concepto de cosa en sí inmanente en el sentido de la sistemática trascendental. Como el recurso a lo dado inmediatamente es el único fundamento de derecho de los juicios sobre cosas, hablar de la cosa natural, no reducida, es ilícito, por lo que tampoco se necesita ninguna heurística para elevarse a la región de la conciencia pura, como el recurso a lo dado inmediatamente no se abstiene del juicio sobre la realidad del mundo de las cosas, sino que ofrece la fundamentación última de la verdad de los juicios sobre cosas, la expresión fenomenológica de evitarse completamente. Esto también hace superflua la exigencia husserliana de una especial jurisdicción de la razón sobre la realidad o irrealidad del mundo de las cosas.
Como se ha mostrado en el capítulo 3, con la introducción de la jurisdicción de la razón, el método de Husserl se vuelve circular. Sin embargo, este proceder circular corrige al menos parcialmente la suposición ilegítima de la trascendencia de la cosa. Con todo, esa suposición vuelve a hacer su aparición en la idea de una conciencia en la que la cosa ha de darse originariamente y aprenderse de forma adecuada. Pues solo la cosa trascendente puede concebirse como cosa dada completamente, mientras que la cosa entendida como regla de las apariencias es siempre susceptible de corrección. La última conclusión crítica puede enunciarse de este modo: no es la idea de cosa la que prescribe reglas a las múltiples apariencias, sino que la cosa misma es la regla ideal para la concatenación de las apariencias. Epílogo de los editores. Adorno, que desde 1922 desarrolló una actividad sumamente fructífera como teórico y crítico musical, no publicó su primer trabajo propiamente filosófico, el libro sobre Kierkegaard, hasta 1933. Los primeros escritos filosóficos, recogidos en este tomo, documentan por primera vez la prehistoria de la filosofía de Adorno. Si estos escritos permanecieron inéditos en vida de Adorno no fue por casualidad, porque su autor no tuviera ocasión de publicarlos, sino porque dejaron de satisfacerle muy poco tiempo después de su redacción. El hecho de que aparezcan en las obras completas se justifica no solo por el interés histórico que despierta el origen y la evolución del pensamiento de Adorno, sino también, a juicio del editor, porque esta era su voluntad. En la metacrítica de la teoría del conocimiento, más de 30 años después, Adorno todavía cita reiteradamente su tesis doctoral sobre la trascendencia de lo cósico y lo noemático en la fenomenología de Husserl, el trabajo de un joven de 20 años, como un libro más, véase Theodor W. Adorno, Gesammeltes-Schriften, tomo 5, Frankfurt de Meno, 1971, p. 241, en 46, 64 y 69. Por lo que se refiere al concepto de inconsciente en la doctrina trascendental del alma, el editor sabe por el autor que estaba de acuerdo con una publicación póstuma. Decisiva para la edición de los primeros escritos filosóficos es, sin embargo, una razón objetiva: estos escritos también pueden enseñar alguna cosa a quienes estén familiarizados con la auténtica obra de Adorno. Pocas semanas antes de su muerte, Adorno todavía se pronunció sobre el concepto de inconsciente. En una carta, el error fundamental del manuscrito habría sido relacionar unilateralmente a Freud con la teoría del conocimiento, en particular con la escuela de Machiavenarius, y haber descuidado desde el comienzo el elemento materialista presente en Freud, designado en él con el concepto fundamental de placer de órgano. Es significativo que Adorno considere criticable la ocultación del materialismo freudiano y que, en cambio, ni siquiera mencione la posición idealista que él defiende en ese trabajo. De esta posición, y, por lo tanto, de la incompatibilidad de ese trabajo con la filosofía de Adorno posterior al libro sobre Kierkegaard, no cabe ninguna duda. El concepto de inconsciente y el primer trabajo sobre Husserl son Filosofía escolar, trabajos de un discípulo de Hans Cornelius, del que hoy apenas se recuerda nada más que Lenin lo trató de policía catedrático y de viejo pulgoso. Tanto la tesis doctoral de Adorno de 1924, el examen tuvo lugar el 28 de julio de 1924 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Frankfurt de Meno, como el concepto de inconsciente, que Adorno presentó en 1927 en esa misma facultad, pero que retiró antes de que se iniciase el procedimiento de habilitación, se posicionan incondicionalmente a favor del punto de vista de Cornelius, de su versión del idealismo trascendental. No solo el hecho de que Adorno abandonó muy rápidamente este punto de vista al que, en el fondo, ya había renunciado en las últimas páginas de El concepto inconsciente, pudo haberle hecho desistir de publicar ese trabajo. Aún más poderosa pudo haber sido la crítica radical de la filosofía del punto de vista tal como la ejerció Hegel. Adorno empezó a ocuparse de él a finales de los años 20. Cornelius, que radicalizó el apriorismo kantiano, su propósito era obtener, partiendo exclusivamente del análisis de lo dado inmediatamente, incluso los mecanismos categoriales que Kant dedujo de la unidad de la conciencia, ya había hecho converger paradójicamente idealismo y empirismo. A Adorno, que en la tesis doctoral y en el concepto de inconsciente había seguido a Cornelius, le bastaba con un mínimo esfuerzo del pensamiento para transformar en dialéctica materialista la filosofía de la inmanencia pura de estos trabajos. Si Adorno encontró siempre las diferencias esenciales en los matices, la evolución de su propio pensamiento también pone de manifiesto que el camino entre los extremos es siempre el más corto. Las conferencias y tesis, incluidas en la segunda parte de este tomo, documentan la transición de la filosofía de Adorno desde el idealismo trascendental al materialismo, en verdad, el comienzo de la filosofía de Adorno. Este comienzo está íntimamente relacionado, si se quiere dar nombres, con el distanciamiento de Cornelius y la aproximación a Walter Benjamin.
Es cierto que Adorno conocía a Benjamin desde 1923 y que había leído tanto el trabajo sobre las afinidades selectivas como el Origen del drama barroco alemán antes de su publicación, pero la honda influencia del pensamiento de Benjamin en su propio pensamiento solo parece haberse hecho efectiva entre 1927, el año en que redactó El concepto de inconsciente, en el que todavía no se traslucen las huellas de la lectura de Benjamin, y 1931, cuando escribió La actualidad de la filosofía. El conjunto de conferencias y tesis traza de forma inusitada el programa de la filosofía de Adorno, con los elementos de la imagen histórica, la historia natural y la idea de un lenguaje configurativo. Estos escritos anticipan algo así como una metodología de los trabajos materiales del autor y forman pareja con la dialéctica negativa. Lo que Benjamin escribió sobre el Kierkegaard de Adorno también es válido para las conferencias y tesis. En ellas, hay muchas cosas en muy poco espacio. En efecto, de ellas brotaron los trabajos posteriores de Adorno. La actualidad de la filosofía, el manuscrito data del 07-05-1931, fue la conferencia inaugural de Adorno. De la correspondencia inédita entre Adorno y Benjamin se desprende que en el momento de su publicación, que estaba planeada pero no llegó a producirse, Adorno se la dedicaría a Benjamin. La idea de historia natural es el texto de la conferencia que Adorno pronunció el 15 de julio de 1932 ante el Círculo Frankfurtiano de la Kantgesellschaft. Se trata del texto al que la dialéctica negativa atribuye la procedencia de algunos elementos del capítulo Espíritu Universal, Historia Natural, véase Theodor W. Adorno, Gesammeltes Schriften, tomo 6, Frankfurt de Meno, 1973, p. 409. Las tesis sobre el lenguaje del filósofo, finalmente, no fueron fechadas por el autor, pero sin duda se escribieron también a principios de los años 30. El escrito mecanografiado lleva una dedicatoria personal a Gretel Karplus, quien después se convertiría en la esposa de Adorno. El resumen de la tesis doctoral, incluido en el apéndice, se imprimió en 1924 en lugar de la totalidad del trabajo. La impresión que se preparó para la facultad en la que se presentó la tesis doctoral tiene el desconcertante título, Extracto de la tesis doctoral, la trascendencia de lo cósico y lo noemático en la fenomenología de Husserl. Por Theodor Wiesengrund, de Frankfurt de Meno, como informante se nombra, junto a Cornelius, al profesor Dr. Schumann. Todos los textos incluidos en este tomo siguen los escritos mecanografiados del legado de Adorno. Aunque ninguno de ellos tiene una formulación lingüística tan perfecta como los escritos publicados por el propio autor, especialmente, el concepto de inconsciente en la doctrina trascendental del alma, presenta numerosas deficiencias estilísticas, el editor apenas ha intervenido en ellos. Se ha limitado a corregir faltas evidentes y errores gramaticales, y algo más frecuentemente a ajustar su descuidada puntuación a la puntuación habitual de Adorno. Las citas han sido cotejadas. Muchas de las cosas que escribí en mi juventud tienen el carácter de una anticipación onírica, y solo a partir de cierto momento de conmoción, que podría haber coincidido con el comienzo del Tercer Reich, me convencí de que hice bien en hacer lo que hice. Como la mayoría de los llamados niños prodigio, yo soy un hombre que ha madurado muy tarde, y aún hoy tengo el sentimiento de que aquello para lo que realmente estoy aquí todavía está por hacer. Estas frases, extraídas de una carta dirigida a Ernst Bloch en 1962 y escritas con motivo de la reedición del libro sobre Kierkegaard, deberían preceder a la lectura de los escritos filosóficos tempranos de Adorno. Ciertamente, estos no son más que una promesa, pero una promesa que el autor cumplió en su obra tardía. Abril de 1973.